¿Entonces soy la hija perdida de Casa Vega? Por la mancha y el rostro, usted y doña Teresa tienen la misma hija que dio a luz. No hay duda. Desea regresar a Ciudad Imperial para reencontrarse con su familia. Regresaré, pero no ahora. Reencontrarse es crucial. ¿Cómo posponerlo? Doña no sabe. Hace 3 años ya me casé. Ahora mi esposo está en la capital. Debo esperarlo para decidir. Entiendo. Ya salieron los resultados. Seguro que Mateo regresa pronto. Luego, él regresa contigo. Seguro que don Fernando buscará para él un cargo en el gobierno. No hay prisa. Doña, ha sido un largo viaje. Verónica, dale plata. Sí. Aunque es campesina, su presencia es imperturbable. Esta señorita es excepcional. Gracias, señorita. Patrona, Mateo ya la traicionó con la hija de don Montes. Se ven en secreto. ¿Por qué lo tolera? En mi opinión, debería pedirle a Casa Vega que se defienda por usted. Aquel Mateo busca solo el poder. Si supiera que ahora soy la heredera de Casa Vega, seguro que se aferrará y no aceptará. ¡Exacto! Antiguamente no tenía nada. Ahora estoy respaldada por Casa Vega. ¿Cómo tolerar su desprecio? ¿Qué hará, señorita? No creo que una dama de la capital deje de lado a un noble de linaje por un simple estudiante. Hay algo que no cuadra. Envíale a averiguar. Sí. Recuerdo que estaba en la justicia, sin cumplir mis sueños. Cuando morí y volví a nacer, pensé que viviría así toda la vida. Pero hoy mi destino cambia. Quizás pueda forjar un camino nuevo. Isabel, ahora Mateo es campeón. Eres una campesina de origen humilde. ¿Cómo mereces estar con él? Mateo, ¿también piensas así? Doña Isabel, Lucía es directa, pero tiene razón. Este acta de divorcio... ¿Y si no quiero? ¿No quieres? Entonces, por Mateo, te entrego la carta. Lucía, doña Isabel, me ayudó en el pasado. ¿Hacer esto no es demasiado cruel? Mateo, ¿todavía sientes algo por ella? ¿Cómo es posible? En mi corazón solo hay a ti. ¿Lo escuchaste? Dijo que me ama. 10 años atrás, rodaste ante mi tienda pidiendo un bocado de comida. No solo te lo di, sino que te mantuve, de estudiante a campeón. ¿Es así como me recompensas? ¿De qué sirve hablar ahora? Doña Isabel, te recomiendo que te retires. Isabel, mi señora es la hija de don Montes. Tú, una mujer de la plebe. ¿Qué te da el derecho? ¿Por qué te aferras a él? Si eres inteligente, acepta el divorcio y abandona a Mateo. No quería intimidarte. Pero si sigues así, no me culpes por actuar. Señorita, lo traje de Ciudad Imperial. ¡Tráelo! Isabel, ¿crees que con conocer a alguien puedes cambiar algo? Mi tía es la gran dama. ¿Cómo competir conmigo? Señorita Montes, la persona que traje es para verte. ¿Qué? Desde Casamontes. Señorita Montes, ¿aún me recuerda? ¿Cómo estás aquí? Lucía, ¿quién es? Parece que el campeón no lo sabe. Antonio Soto no solo es el mejor actriz del Teatro Imperial, sino también el amante que la señorita no puede olvidar. ¡Basta! ¡Ya pasó! ¿Para qué recordarlo?
Señorita Montes, cuando me arrastraste a la cama, no dijiste eso. Lucía, ¿qué está pasando entre ustedes? Yo y la señorita Montes ya... ¡Antonio Soto! Mi señorita solo te contrató para cantar un poco. ¿Te atreves a calumniarla así? Y estás jugando con tu vida. Señorita Montes, sigo a Antonio hubo un malentendido. Hágalo saber. ¿Por qué quieres matarlo? Resulta que ya no es virgen. Por eso se entregó a mí. Si ahora me arrepiento, mi carrera se arruinará. Seguro hubo un malentendido. Creo en Lucía. Isabel, eres solo una mercadería. ¿Crees que no te mataré? Y el que no tiene nada, no teme. Si me presionas demasiado, no me importa arruinarnos. Me gustaría saber si esto se sale de control. Casa Montes y la gran dama, ¿dónde la pondrán? ¿Qué quieres exactamente? Quiero divorciarme de Mateo y que me devuelva todo el dinero que me gastó. Solo la carta. Tómala o no. Si es una carta de divorcio, y explíqueme, señorita Montes, ¿cuál de las 7 causales he violado? Las 3 impiedades. La peor es no tener hijos. Casada 3 años y sin hijos. ¿Por qué no divorciarse? ¿Ah? ¿Él te lo dijo así? ¿Qué quieres decir? Estoy casada con Mateo 3 años. Fue su padre el que lo ordenó. El día de la boda, su padre falleció. Me encerré en duelo y nunca compartimos cama. Si no fuimos esposos en carne, ¿cómo podemos tener hijos? ¿Cómo puede ser? Antiguamente, en los primeros 3 años de duelo. ¿Por qué? ¿Me quieren divorciar? Doña Isabel, te lo prometo. Si quieres plata, te la daré. En 10 años gastaste mi plata. Con intereses son 5,000 taels. ¿5,000 taels? ¿Estás loca por el dinero? Entonces, campeón, hagamos cuentas. «10 años estudiando, 20 taels anuales por tutoría y materiales. En 10 años, 200 taels. ¿Lo reconoce?» Reconozco. 30 taels mensuales por comida y ropa. En 10 años, 3,600 taels. ¿Lo reconoce? Reconozco. Viviste en Casa Vega. Alquiler, 5 taels mensuales. En 10 años, 600 taels. ¿También cobras por el alquiler? El campeón no es una estatua que invité. ¿Por qué no mantendría? Además, para el examen, te di 500 taels. Total, 4,900. En 10 años, solo 100 de interés. Total, 5,000. Campeón, ¿algún problema? Lucía, paga. ¿Cómo iba a llevarme 5,000 taels? Doña Isabel, ¿por qué no lo hacemos después? A mí me gusta terminarlo de hoy. Si se demora, quién sabe qué rumores lleguen a la capital. Está bien. Voy a buscar el dinero. Patrona, el acta está aquí. ¿Cuándo partimos? Para la ciudad imperial. Empaca la ropa esta noche y partimos de noche. No es muy apurado. Para Lucía, la honra es todo. La acusé públicamente de haber perdido la virginidad. Seguro que ahora está planeando vengarse. Sí, empacaré ahora mismo. Esa Isabel la puta. ¿Cómo se atreve a humillarme así?
Señorita, calma. Isabel es solo una mercader. Si quieres su vida, es cosa de un gesto. Pero hizo que Mateo supiera sobre Antonio y yo. El campeón es inteligente. Si se enojara, habría roto todo en el acto. Pero se contuvo. Significa que sabe que su futuro depende de don Montes y la gran dama. Más adelante, si la señorita se humilla un poco, lo halague, todo se olvidará. Desde niña, ¿cuándo he sufrido tal humillación? No puedo soportarlo. Flor, enciende fuego en Casa Vega. Quiero darle a esa puta una lección. Sí. Patrón acertó. Lucía es cruel. Lleva a la capital. Manda una carta a Lucía. Dile que se fue con el dinero. ¿Debemos apagar el fuego? En la casa hay muchas cosas valiosas. No es necesario dejarlo quemar. Así Casamontes estará en mi poder. En cuanto a lo que hay adentro, más adelante haré que me lo devuelvan 10 veces. María, finalmente regresaste. Estos años soñaba contigo cada noche. Madre, no llores. A partir de ahora estaré siempre contigo. Soy tu padre. ¿Cómo te llamas ahora? Padre, soy Isabel de la Vega. También Vega. Así nos ahorramos problemas. Padre, mira su nombre. Isabel suena mucho mejor que María. Como se llamó tantos años, no lo cambiaremos. Gracias, abuelo. Ah, después de tantos años, ya no los reconoces, ¿verdad? Te los presentaré. Este es tu hermano mayor, tu mellizo, Roberto Vega. Esta es tu cuñada, Laura Vega. Saludos, Roberto y Laura. Este es tu segundo hermano, Carlos Vega, hijo de doña Elena. Junto a él, tu segunda cuñada, Patricia Vega. Saludos, Carlos y Patricia. Ahora que se conocen, retírense. Tengo unas palabras que decirle a Isa en privado. Isa, siéntate. Gracias, abuelo. ¿Qué quiere decirme, abuelo? Isa, en aquel tiempo, ¿qué recuerdas de lo que pasó después de desaparecer? Después de desaparecer y despertar, ya no recordaba nada. Así es. Ya lo sabía. Eras muy lista. A los 3 leías, a los 5 hablabas bien. ¿Cómo es posible que desapareciera sin razón? Abuelo, quiere decir que mi desaparición no fue un accidente. Exacto. Nací aquí con mi mente. ¿Quién podría haberme raptado con mi mente adulta? Abuelo, ¿descubrió quién lo hizo? Investigué, pero no hubo pistas. Pero estoy seguro que aquel ataque fue para impedir que te criara para ese camino. ¿Qué quería hacer? Desde niña fuiste diferente a los demás. Por eso, aunque eres mujer, todavía pensé en que entraras al gobierno para ayudar en el cargo. Entrar a gobierno. El camino que don Fernando quiere es el mismo que el mío. Pero ahora te perdimos 10 años. Ahora no estoy seguro si puedes seguir este camino. Entiendo sus dudas. Si es así, obsérveme por un tiempo antes de decidir. Hablemos de tu matrimonio. ¿Por qué, cuando Mateo iba a casarse con la señorita Cuarta, decidiste investigarla? Abuelo lo sabe. ¿Crees de verdad que sin mi ayuda hubieras encontrado la pista de Antonio?
Resulta que don Fernando estaba observándome. Estaba poniéndome a prueba. Si el perro que crié intenta morderme, no me pondré blando por haberlo criado. Solo pensaré en matarlo de un golpe para acabar con él. Mateo es ingrato. Tengo 1000 maneras de vencerlo. Solo que detrás de él está Casamontes. Este asunto requiere pensarlo bien. Pero en ese momento ya sabías que eras la hija legítima. ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Primero, si es venganza, naturalmente es más satisfactorio hacerlo yo. Segundo, ya decidí regresar a la capital. En el futuro tengo que lidiar con los poderosos. Si agarro a Casamontes por el cuello, puedo usarlos. ¿Cómo puedes estar segura que la señorita Cuarta tiene algo que ocultar? Mateo es un campeón humilde. Para los poderosos es como una hoja. Pero Casamontes se apuró a casarle a su hija. Hay algo raro aquí. Para las familias poderosas, las hijas son fichas de alianza. Sabes que no solo las hijas, sino las divorciadas también sirven para alianzas. Si abuelo me prueba, seguramente cree que puedo darle a Casa Vega más valor que un matrimonio. Ahora, ¿qué planeas hacer? Voy a exponer públicamente las tensiones entre Mateo, Lucía y yo. De esta forma, el asunto del divorcio ya no se podrá ocultar. ¿Para qué ocultarlo? Si lo evito, los demás creerán que es mi debilidad. Si no me importa, estos rumores no me harán daño. Bien. Yo no me equivoqué de persona. Isa, hazlo sin miedo. Deja que abuelo vea hasta dónde puedes llegar. Ese Mateo es un ser sin corazón. ¿Cómo pudo hacerte esto? No te preocupes, madre. No lo dejaré impune. Si se enteran del divorcio, ¿cómo te casarás después? No te preocupes, madre. Mi matrimonio ya lo planeó abuelo. No puedo contradecir a tu abuelo, pero si realmente te hacen sufrir, no lo aguantes sola. Aunque Casa Vega no te apoye, tu familia, Casa Mendoza, no se quedará de brazos cruzados. Está reconfortante sentirte protegida. Di la verdad. ¿Lucía Montes te mandó a incendiar? ¿No quieres hablar? Y entonces, estos 18 instrumentos los probarás uno por uno. ¡No! ¡Hablaré! ¡Hablaré! Lucía me mandó. Ella me ordenó incendiar. Verónica, ha picado Mendo. Hablaré. ¡Hablaré! ¿Crees que solo quiero saber esto? ¿Qué quieres saber? Quiero saber todos los secretos de Casamontes. En realidad, la señorita Cuarta me envió a vigilarla. ¿Por qué haría eso? Porque la señorita la obligó a casarse con los Guzmán. La señorita Cuarta la odia y está vengándose. Cuéntame sobre tu amo y la gran dama. Lo iré. ¡Lo iré! Mi amo tiene un amante en calle Esmeralda. La gran dama tiene un hijo ilegítimo. Ya dije todo. No hay más. Don Fernando, la señorita torturó a Pedro y logró extraerle muchos secretos de Casamontes.
Inteligente, serena, decisiva. ¿Por qué no nació un varón? Quizás el cielo está abrogando a don Fernando. ¿De qué hablan su hermano y su padre? Don Ricardo y don Carlos siguen igual. Esos dos vagos, que solo saben buscar mujeres. Casavega, si cayera en sus manos, ¿qué rostro tendría para enfrentar a mis antepasados? En mi opinión, la señorita no está por debajo de los demás. ¿Habrá un giro? Si fuera varón, Casavega tendría un heredero. Pero es mujer. Ya está. Primero veamos su actuación. Verónica, ¿ya pusieron los carteles? Ya se pegaron por todas las calles, incluso en la puerta del Palacio Imperial. Mañana por la mañana, el escándalo de Mateo y Lucía circulará por toda la ciudad. El espectáculo está por comenzar. Estoy ansiosa por verlo. Esa puta Isabel, la voy a matar. ¡Idiota! Ahora toda la ciudad sabe que eres una puta. Antes de casarte, te acostaste con un actor. Señor, Lucía es aún una niña. Mateo, cuando prometí casarte con Lucía, ¿qué me prometiste? Don Montes, Isabel me ama mucho. Si no fuera por Lucía, quien me mandó el divorcio y quemó la casa, no hubiera llegado a este punto. ¿Cómo te atreves a culparme? Creo que no olvidas a esa puta. Basta, ya pasó. Hablemos claramente. Debes saber si Lucía cometió un error. No eres tú el que la va a casar. Ya que Isabel es tu ex esposa, tú terminas esto. Si no lo haces bien, entonces olvida el matrimonio. Tranquilo, don Montes. Voy a advertirle que salga de la ciudad y aclarar la verdad. Doña Isabel. Ya nos divorciamos. Llama por mi nombre. Isabel, ya tienes el divorcio y la indemnización. ¿Para qué exagerar tanto? ¿Así que debo dejarlos quemarme? No es eso. Lucía es joven y caprichosa. Perdónala esta vez. Lo siento, se me resbaló. Perdóname esta vez. Basta, Mateo. Ya que esta puta no se da a valer, no tenemos por qué ser corteses. Isabel, te recomiendo ir ahora mismo en la puerta de Casa Montes. Arrodíllate, pide perdón. Si no, no saldrás con vida de la ciudad. Isabel, tú y Lucía son muy diferentes. ¿Para qué sufrir así? ¿Y si no lo hago? Te mataré aquí mismo. Luego firmarás una confesión. Si hoy fuera una simple ciudadana, me temo que me matarían. Pero no lo soy. ¿Qué significa eso? Mi patrona es la señorita que desapareció de Casavega hace 10 años. No puede ser. Si ella es realmente la hija legítima de Casavega, entonces todo lo que hice no es una burla. Es realmente absurdo. Isabel, no pensé que por retener a Mateo inventarías tanta mentira absurda. Casavega es nobleza. ¿Cómo puedes una mujer de la plebe pretender su bien? ¡Insolente! ¿Cómo osáis insultar a la hija legítima de Casavega? ¿Y quién eres tú para hablar así? ¡Míralo bien! Este es el sello de Casavega. Señorita, hace 10 años en Casavega siempre se dijo que la hija legítima desapareció. ¿Será que es verdad? Imposible. Seguro que la perra lo robó de algún lado para engañarme. Isabel, vi a tu madre. Solamente una vendedora de la plebe. ¿Osas usar esto para asustarme? ¡Sueña! Mañana vendrás conmigo a Casamontes para aclarar todo con Lucía. Créanlo, ¿no? Eso es asunto suyo. ¿Quieren que los defienda?
Olvídense. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes detener a mi señorita? No pensé que tuviera tanta protección. La perra Isabel me ha desafiado varias veces. No me respeta ni a mi casamontes. Flor, ve a decirle a mi padre que quiero que muera. Patrona, ¿qué está escribiendo? Una demanda. ¿Va a demandar a esa pareja de amantes? Mi destino es la corte. No debo enredarme. Debo cortar el nudo. Lo más pronto posible, en la capital. Pero ahora es la hija de Casa Vega. Si se va a juicio, don Ricardo no lo permitirá. Su opinión no importa. Si mi padre fuera capaz, Casa Vega no habría caído. Mi abuelo no habría depositado su esperanza en mí. Verónica, en nombre de Casa Vega, lleva esta demanda al Tribunal Real. Sí. ¡Llamen Isabel Mateo Lucía! ¡Audiencia! Los imputados están aquí. Este caso involucra a Montes y Vega. ¿Algún noble está interesado? ¿No es el campeón de este año? ¿Por qué está en el tribunal? ¿No lo has oído? Se dice que el campeón, por casarse con una noble, abandonó a su primera esposa. Isabel, estás loca. ¿Te atreves a venir aquí? ¿No temes ofender a Casamontes? Señor juez, yo soy la hija legítima de Casa Vega, Isabel. Acuso al campeón Mateo de ingratitud. Para casarse con la cuarta, Lucía Montes abandonó a su esposa, incendió su casa para matarla. Isabel, en este tribunal, ¿cómo puedes mentir así? Eres solo una campesina mercader. ¿Cómo te atreves a fingir ser de Casa Vega? Casa Vega, hace 3 días, acudió aquí, en persona, con su documento. Isabel es la hija legítima que se perdió. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que es más noble que yo? Isabel, ¿cuándo supiste tu verdadera identidad? Antes de que trajeras a Lucía. Si ya lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Iba a decírtelo, pero al regresar, lo primero que dijiste fue que querías divorciarte. Si lo hubieras dicho, ¿cómo podría estar con ella? Mateo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Te arrepientes ahora? El campeón prefirió el grano y perdió la cosecha. Abandona a su esposa por una mujer de mala reputación. Es un idiota. ¡Cállate! ¡Esto es mentira! ¡Silencio! Isabel, dices que Mateo y Lucía incendiaron el lugar. ¿Tienes pruebas? Señor juez, yo tengo testigos. ¡Llamen al testigo! Pedro se llevó el dinero y se fue. ¿Cómo es que está en manos de esa perra? Señor juez, se llama Pedro, es criado de Casa Montes. Esa noche fue él quien incendió mi casa. Pedro, ¿confiesas el delito? Yo confieso. Fui yo quien lo incendié. Señor juez, Pedro es de mi casa. Pero ¿quién garantiza que no fue Isabel quien lo compró? Su testimonio no es creíble. Lucía, lo que dices es absurdo. El contrato de Pedro está en Casa Montes, y yo estaba fuera de la ciudad, no reconocida por Casa Vega. ¿Cómo podría comprar a tu criado? Tu negocio te da dinero, por eso compras a mi criado. Si lo hubiera comprado, ¿por qué no lo hice atacarte en lugar de incendiar mi propia casa? ¿Estoy loca para autoatacarme? Isabel, tiene razón. Si sigo así, ni don Montes me protegerá. Isabel, fuimos esposos. ¿Estás bien? ¿Por qué llegar a esto? Mateo, hablas con facilidad. No es tu casa quemada, por eso no te importa.
Si hubo daños, yo los cubro. Compensaré. Eres de origen humilde. Incluso el dinero para el examen lo puse yo. ¿Cómo vas a compensar? Además, perdí 50.000 taels. ¿Puedes pagarlo? 50.000 taels. Una casa destartalada. Máximo 1.000 taels. Pide 50.000. Es excesivo. Mateo, ¿sabes que el fuego de hoy no solo quemó mi casa, sino también mi mercancía? Solo vendes tela. ¿Qué tela vale 50.000? Señor juez, el libro de cuentas. Vendo bordados del sur. Cada pieza cientos de taels, con sello del taller. Si no cree, envíe a verificar. El sello es auténtico. Con esto valen alrededor de 50.000. Isabel, ¿tú vendes bordados del sur? Te empecé vendiendo tela gruesa. 10 años de sufrimiento para llegar aquí. Nunca te importé. Por eso no sabes nada. Si hubiera sabido que Isabel es tan capaz, ¿para qué ir a Casa Montes a humillarme? Con este dinero podría ascender. El campeón es un disparate. 3 años casados. Ni siquiera sabe en qué se dedica su esposa. Usó a su esposa y la abandonó. Carece de conciencia. Es un ingrato despreciable. Isabel, como nadie resultó herido, perdóname. En su momento, valoré el talento de Mateo. Por eso acepté casarme. Jamás imaginé que fuera tan hipócrita y frío. Violó la ley. Debe ser juzgado. Señor juez, las pruebas son claras. Espero un veredicto justo. Por un lado, Casabea. Por el otro, Don Montes. Este caso es complicado. Bien, muy bien. Violar la ley tiene consecuencias. Su Alteza, Príncipe Gabriel. Creo que la señorita Vega tiene razón. Juez Supremo, dicta el fallo. Con Príncipe Gabriel aquí, ya gané la mitad del caso. Mateo Ramírez y Lucía Montes. Incendio intencional y agresión. Pruebas contundentes. ¡Espera! Príncipe Alejandro, ¿por qué está aquí? Oí que mi hermano estaba aquí y quise ver el espectáculo. No me imaginaba que el caso fuera tan animado. Primo, solo le hice una broma a Isabel. No pensé que se lo tomara en serio. Ayúdame a convencerla. Si fue un malentendido, mejor, por respeto a mí, terminemos aquí. En cuanto a la indemnización que pide, enviaré a alguien a entregársela. Isabel, deja de perseguir esto. Te recomiendo que dejes ya. Este príncipe Alejandro es el hijo de la gran dama de Casa Montes. Con él apoyando a Lucía, parece que hoy no saldrá como quiero. Príncipe Alejandro, incendiar y herir no es trivial. Si se deja en el olvido, la justicia falla. Un asunto tan trivial se ha tornado escándalo. ¡Qué indecoroso! Príncipe Alejandro. Creo que no es trivial. Príncipe Gabriel me está ayudando. Sexto hermano, ¿estás empeñado en oponerte a mí? Tercero exagera. Solo que don Fernando y don Montes son altos funcionarios. Este asunto es complejo. Dejarlo a su majestad es lo más justo. Señorita Vega, ¿qué opina? Príncipe Gabriel tiene razón. Yo regreso a Daza para consultar con mi abuelo. ¡Maldito Gabriel! Está claro que quiere usarlo para aplastarme. Me retiro. 10 años sin verla. Sigue siendo tan calmada y racional. Isa, estabas bien y de repente demandas a Casa Montes. Si supiera la verdad, no diría que todo está bien. Isa, si bien te arrebataron el esposo, estás molesta, pero el oponente es Casa Montes, respaldados por la gran dama. Mejor no complicarnos. ¿Quieres decir que debo callar?
Estoy por tu bien. Después de todo, si se sabe que te divorciaste, no es honorable. Mejor dejarlo en paz. Más tarde, papá y yo buscaremos otro esposo para tu tranquilidad. Hablaré con mi abuelo. Si Roberto y papá se oponen, pueden ir a consultar a abuelo. Verónica, vámonos. Padre, Isa es muy terca. Se esconde detrás de abuelo. Es obvio que no nos respeta. Si no tuviera el respaldo de su abuelo, ¿se atrevería? Me temo que abuelo no se ha rendido. ¿Quieres decir que abuelo aún quiere entregar Casa Vega a Isa? Hay que cazarla lo antes posible. ¿Quieres decir que hoy Gabriel y Alejandro estuvieron ambos en la corte? Exacto. Gabriel parecía apoyarme, pero lamentablemente Alejandro lo impidió. Alejandro es hijo de la gran dama y es el príncipe mayor. Gabriel está más atrás, pero es legítimo de la reina madre. Uno es mayor, el otro legítimo. En la corte ya se dividen en dos bandos, cada uno con razón. Y abuelo, ¿a qué bando perteneces? A ninguno. Aunque renuncié al mando hace años, en el ejército todavía tengo influencia. Estos años, Su Majestad vigila, en la corte, la presión a Casa Vega nunca cesó. Tu padre fue traicionado y tuvo que abandonar la corte. Si tomo partido, solo aceleraré la caída de Casa Vega. ¿Y príncipe Gabriel? ¿Qué tipo de persona es? Militar desde joven, decisivo, con autoridad. De regreso, maneja con mano dura. En lo personal, no hay fallas graves. Me temo que abuelo tendrá que aliarse con Gabriel. ¿Por qué dices eso? Desde que Casamontes comprometió a Lucía con Mateo Ramírez y desde que me reconociste, nosotros y Casamontes ya estábamos en contra. Y detrás de Casamontes está Príncipe Alejandro. Fui corto. Creí que era un rencor familiar. No pensé que detrás estaba la lucha por la sucesión. Creo que Gabriel hoy no fue casualidad, sino una prueba y una oferta. Si triunfa, entonces abuelo, para proteger Casa Vega, será pan comido. Niña mía, tienes valor y te atreves a todo. El cobarde muere de hambre, el valiente se muere de gloria. Si mañana Su Majestad llama, abuelo puede... Don Fernando, ¿cómo se encuentra últimamente? Gracias por su preocupación. Este viejo cuerpo sigue aguantando. Lo del juicio ayer ya me lo contó el sexto. Esta es la niña que acaban de recuperar, ¿no? Isabel Vega, Su Majestad. Su Majestad no sabe que mi nieta siempre fue inteligente, pero su destino es cruel. Secuestrada hace 10 años, vive en la miseria, sufriendo mucho. De mayor, fueron forzándola a divorciarse y quemaron su casa. Una mujer débil, sufriendo así. Me duele el corazón. Su Majestad, haga justicia. Don Fernando siempre fue justo y severo. ¿Por qué ahora usa la emoción? Don Fernando, tranquilice. Llamé a don Montes aquí para aclarar todo. Su Majestad, yo no sabía que Isabel era una nieta de Casa Vega que se perdió hace años. ¿Quiere decir que, si fuera una plebeya, podría ser maltratada por Casa? Su Majestad, fallecí en mi hogar. Castígueme. Su Majestad, fallecí en mi hogar. Castígueme.
Suplico mi castigo. ¿Qué quieres decir, gran dama? Su Majestad, mi familia cometió un error. Fui negligente en su educación. Por lo sucedido hoy, quiero asumir la responsabilidad. Don Fernando, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas al médico? Estoy bien. Es un viejo mal. Me temo que algún día, cuando me muera, esta niña, ¿cómo sobrevivirá? Abuelo, no te preocupes. Confío en Su Majestad. Él verá la verdad y me dará justicia. Yo la defenderé. Excelente actuación. El viejo zorro no se equivocó. Isabel, eres la ofendida. Quiero escuchar tu opinión. Tengo algo que decir. Su Majestad, perdone mi audacia. Lo que quieras. En estos días he estado pensando, ¿por qué cayó la dinastía anterior? ¡Afudo! Asuntos del pasado no son tema para una mujer. Isabel, no creas que por haber estudiado osarás hablar de política. ¡Qué idiota! Antes del emperador, se atreve a hablar de la caída. Es suicidio. Sigue hablando. El imperio anterior fue muy poderoso, pero en 2 generaciones se extinguió. Creo que la causa principal fue que el emperador confió en traidores. Sigue. Los funcionarios deben ser virtuosos. Si un funcionario, por su egoísmo, no se detiene ante nada, en el futuro traerá caos al imperio. Si Su Majestad escucha a Isabel, para Príncipe Alejandro, será un golpe duro. Su Majestad, fui yo la que no educó bien a mi hija. Castígame, Su Majestad. Su Majestad, el padre es culpable. El padre es culpable. Es mi culpa. Asumo la culpa. Su Majestad, me atrevo a decir que sobre el error del padre tengo una opinión diferente. Bien, cuéntame. Creo que la educación es el ambiente que se absorbe. Si los mayores pecan, los descendientes se contaminan. Por eso, en la selección de funcionarios, es crucial ver su linaje. ¿Y tú crees qué hacer? Para ser funcionario, si en 3 generaciones algún pariente cometió un crimen grave, sus descendientes no pueden ser funcionarios. Solo limpiando la raíz podremos mantener el imperio puro. Isabel, ¿cómo puede ser tan cruel? Ella quiere matarme. Aunque lo dijiste una mujer, no está por debajo de los ministros. Levántate. Gracias, Su Majestad. Mateo Ramírez, tu moral es deficiente. A partir de hoy, te retiro el título de campeón y tu cargo. Tus 3 generaciones no podrán presentarse a exámenes. Terminé. Ahora todo está perdido. Lucía Montes, incitaste a tus hombres a incendiar y matar. Aunque no hubo catástrofe, tu corazón es malvado. 30 azotes. 3 días más tarde, serás exhibida en la plaza. Yo... ¡Cállate, desobediente! Don Montes, maleducaste a tu hija. Multa de 2 años, para que sirva de ejemplo. En cuanto a doña Montes, como tía, no la educaste bien. Confinamiento por 2 meses. Gracias, Su Majestad. Isabel, ¿estás satisfecha con mi decisión? Su Majestad es sabio. Sin embargo, mi casa quedó totalmente incendiada. No se preocupe. Compensaré todo. Tu idea de arruinar su linaje es brutal. No pensé que las reglas básicas de hoy pudieran sorprender a los antiguos. Abuelo, tuve suerte. Lo leí en un texto antiguo. De esta forma, estamos arruinando la carrera de Mateo. Por eso, ahora nos enfrentaremos a la venganza de Montes, e incluso de Alejandro. Padre, en 3 días, si me azotan públicamente,
el honor de Casamontes y de la gran dama serán pisoteados por todos, padre. ¿Tienes cara para decir eso? Si no fueras tan tonta, ¿cómo habría llegado a esto? Mateo e Isabel ya se divorciaron. ¿Por qué quieres matarla? Es culpa de Isabel. Incitó a Antonio a exponerme y me humilló. ¿Cómo podía aguantar eso? ¡Idiota! Si vas a actuar, hazlo bien. No la quemaste. Y la capturaron. No puedo negar nada. Hay que resolver esto rápido. Después de la flagelación, te casarás con Mateo Ramírez. No, padre, no puedo casarme con él. Si me caso con él, mis hijos y nietos no tendrán futuro. ¿Crees que tienes opción? Fornicaste en secreto y fuiste azotada públicamente. Si no te casas con él, ¿con quién te casarás? Debía ser el yerno de don Fernando. Ahora me casaré con una puta. Y no tendré futuro. No lo acepto. Doña Isabel, estoy arrepentido. Lo admito, doña Isabel. Ya dije que ya no tienes derecho a llamarme Doña Isabel. ¿Por qué no me dijiste antes tu verdadera identidad? Si te lo hubiera dicho, ¿hubieras mostrado tu fealdad? Debía haber sabido. En astucia, no soy tu rival. Di lo que piensas. No me gusta dar vueltas. Te fallé. ¿Quieres venganza? Lo acepto. ¿Por qué eres tan cruel? 3 generaciones sin cargo, condenado a vivir en la miseria, sin salir jamás. ¿Recuerdas el juramento al pedir mi mano? Me dijiste que si algún día me fallaba, tú y tu familia serían esclavos por siempre. Ahora, solo te prohíbo 3 generaciones sin cargo. Ya es ser indulgente. Fuimos amigos de infancia. Crecimos juntos. Por la vieja amistad. Permíteme escapar esta vez. Al aceptar el matrimonio con Montes, ¿alguna vez pensaste en mí? Cuando trajiste a Lucía y escribiste el divorcio, ¿alguna vez pensaste en perdonarme? 10 años estudiando para ser alguien, para ser ministro. En ese momento no sabía por qué. Isabel, estaba equivocado. Realmente me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez. Imposible. Isabel, lo juro. Algún día haré que te arrepientas de lo que hiciste. ¿Cómo planeas actuar ahora? Don Montes apoya a Mateo para criar un confidente que pueda ingresar al gobierno. Pero ahora he cerrado ese camino. Casamontes no se rendirá tan fácilmente. Seguirán intentando. ¿Quieres que te envíe más guardias? Ahora, acabo de ser vista por su majestad. No se atreverán a atacarme directamente. ¿Quieres decir que...? Mi padre y hermano son el punto débil de Casa Vega. Si buscan venganza, solo atacarán aquí. Abuelo, perdiste. Príncipe Alejandro, he oído que buscas talentos. ¿Cree que podría...? Si aún fueses campeón, yo podría tomarte a mi servicio. Pero ahora no eres digno. Su Excelencia tiene razón. Ahora no tengo nada. Si Su Excelencia me acoge, estaré a sus órdenes, como su perro. ¿Sé un perro? Es interesante. Ahora no puedo volver a la carrera, pero estudié años. Puedo darle consejos. Si algún día asciendes al trono, solo pido un cargo. Me gusta escuchar eso. Si es así, desde ahora, estás con... Gracias, príncipe Alejandro. Estoy a sus órdenes. Mateo se unió a Alejandro y se ofreció como esclavo. Sí, además conspiran para vengarse de Casa Vega. ¿Deberíamos informar a la señorita Vega? Eres muy bondadoso. Su Excelencia, nunca se metía en asuntos domésticos. Esta vez es diferente. Defiende a la señorita Vega. Yo vi que usted la trata diferente, por eso lo propuse. ¡Vamos! ¡Huyamos! ¡No hay tiempo! Vete primero. Ve a Casa Vega a buscar ayuda.
Uno se escapó. Si no hubiera caído en coma, ella no habría sufrido 10 años. Debo algo a ella. Manténnos vigilados, Zen. Los de Casa Vega. Sí. Isa, mañana irás a Casamontes ver castigar a la cuarta. Claro que sí. Me debe algo. Y lo pagará. Has sufrido mucho. Por suerte, eres fuerte y astuta. A diferencia de tu inútil padre y hermano mayor, que solo saben tallar. Se lo merecen. Madre, ¿me puedes contar sobre padre y el mayor? Tu padre joven también fue valiente, pero fue traicionado. Después del destierro perdió la esperanza. Se derrumbó. En cuanto a tu hermano, siempre fue un holgazán. No estudió ni entrenó. De mayor, solo frecuenta burdeles. ¿Y doña Elena y el segundo? Doña Elena es obediente, no discute. En cuanto al segundo, si bien nació el mismo día, siempre fue débil y enfermizo. Camina 2 pasos y tose. ¿Los 2 mayores nacieron el mismo día? ¡Qué casualidad! Por mandato divino, decretó el emperador, señorita Cuarta de Casamontes, incitó a incendiar. Aunque no hubo catástrofe, pero su corazón es malvado. 30 azotes, exhibida hoy en la plaza. Así sea. Isabel me ha humillado así. La haré pagar con sangre. Patrona, estoy encantada. Para ella, este tormento es peor que el dolor y más insoportable. Incluso si se casa con Mateo, su futuro será solo caos y miseria. Señorita Vega. Príncipe Gabriel. He convocado a la señorita Vega para informarle algo. ¿Qué es? Mateo se ha unido a Alejandro como su consejero. Planean usar el caso de la sal para atacar a Casa Vega. Mateo no se rinde. Gracias por informarme. Es un placer, no hay de qué. ¿Por qué Gabriel es amable? Quiere usar a Casa Vega como respaldo. ¿Con su ayuda ahora busca aliarse con mi abuelo? No. Lo que busco no es don Fernando, sino usted. ¿Yo? Me enamoré a primera vista. He decidido casarme contigo. ¿No es esto muy precipitado? No nos conocemos bien. Además, estuve casada antes. Mi reputación no es la... No me importa tu divorcio. Es muy repentino. Señorita Vega, no te apures a rechazarme. Tenemos tiempo. Patrona, ¿por qué Príncipe Gabriel de repente se declaró? Aunque Gabriel es el heredero, su madre murió joven y su familia es débil. Su ayuda, probablemente, busca el apoyo de Casa Vega para ayudarlo. ¿Y patrona, lo aceptarás? Si me caso, en mi vida no podré ser funcionaria. No me resigno. ¿Quieres decir que Príncipe Gabriel te quiere casar? Exacto. No sé por qué Gabriel lo hace. Pero de esta forma, mi ingreso al gobierno no puede esperar más. Las funcionarias son raras, pero no sin precedentes. Anteriormente, ante su majestad, hiciste una buena impresión. Si yo y tu abuelo materno te recomendamos, podría haber oportunidad. Gracias, abuelo. Además,
Como Gabriel dijo, Alejandro y Montes ya conspiran, usando el caso de Sal para atacarnos. Pero en mi casa nunca hemos tocado sal ilegal. Ahora no, pero no significa que nunca. He vigilado a Padre y a Carlos. Y los vi con una cortesana. La madame detrás de ella es de Alejandro. ¿Quieres decir que Padre y Carlos fueron engañados y firmaron un documento de inversión. Y ese documento es el libro de cuentas de la sal. ¡Absurdo! ¿Cómo pueden ser tan tontos? El contrabando es un delito capital. Abuelo, calma. La situación no está fuera de control. ¿Y cómo piensas manejarlo? Debo entrar a Hacienda, usando el caso para investigar. Además, abuelo, encargue que Padre y Carlos sean vigilados para evitar filtraciones. De acuerdo. Haremos como dices. Siéntate. ¿Por qué se me hace tan familiar? Don Fernando, esta es mi nieta tan inteligente, ¿verdad? Buenos días, abuelo. Niña buena, en estos años has sufrido mucho. Don Luis, hablamos de esto antes. Si Isa es lo suficientemente capaz, la enviaremos a servir al imperio. Ahora que Isa ha regresado, es hora de cumplirla. Isabel, esto es muy grave. ¿Estás segura? Abuelo, al regresar a la capital, ofendí a Don Montes y al príncipe, sin protección. Temor que en el futuro, yo y mis allegados seremos perseguidos por el príncipe. Lo que Isa dice es lo que pienso. Bien. Lo prometo. Mañana presentaré un memorial. En nombre de Isa. Gracias, abuelo. Don Fernando, ¿qué hicieron don Ricardo y Roberto? ¿Por qué los encerraste en la mazmorra? Don Fernando, don Ricardo es su único hijo legítimo. ¿Por qué tan severo? ¡Cállense! ¿Todavía se atreven a interceder por ellos? ¿Saben que padre e hijo andaban de putas, pero compartieron la misma? Es una vergüenza. Roberto es joven, impulsivo. Debe tener una segunda oportunidad. No te preocupes, Laura. Estoy seguro que el abuelo quiere que Roberto se arrepienta. Ahora sé por qué me resultaba familiar. Es que se parece mucho a Carlos. Tío Luis, piense bien. El día que nacieron mis hermanos, ¿cómo fue? Ese año, doña Teresa y doña Elena estaban ambas embarazadas. Aunque doña Elena estaba menos avanzada. Pero doña Teresa acababa de dar a luz y doña Elena también entró en parto. Entonces, ambas dieron a luz, casi al mismo tiempo. ¿La partera de entonces se puede encontrar? Sí, se puede. Está en el campo. Señorita, ¿para qué busca a la partera? Hoy vi a mi abuelo. Su apariencia es idéntica a la de mi segundo hermano. ¿Cómo es posible? Yo tampoco quiero creerlo. Pero si es verdad, tememos que el cielo de Casa Vega cambie. Entiendo. Envío hombres de inmediato para averiguarlo. Esta es... Señor, envíemela. Claro.
Espera. Lucía, ¿para qué vienes? Esta peineta. La quiero. Señor, esta peineta de jade la escogió primero mi patrona. Señorita Montes, ¿por qué no mira a otros joyeros? Quiero esta. Parece que tanto hombres como joyas, señorita Montes, le encanta robarles a los demás. ¿Qué quieres decir? Parece que Lucía, hace poco, ser azotada no fue suficiente. Isabel, no te lo creas. Te advierto, no podrás presumir mucho. Pronto, su casa Vega se acabará. ¡Ah, señorita! No sabía desde cuándo una señorita de Casa Montes se atreve a dar órdenes a la hija legítima de Casa Vega. Una mujer abandonada que nadie quiere. Ya no podrás presumir por mucho tiempo. Señorita Montes, si está aburrida, mejor dedique tiempo a ocuparse de sí misma. ¿No te interesa saber quién mandó a Antonio a Casa Montes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa que Antonio fue mandado por alguien? Eres tan tonta que da lástima. Un actor de teatro, si no hubiera alguien detrás, ¿de dónde sacaría valor para fornicar como una dama? Señorita, si se enteran Don y Doña Montes, volverán a regañarte. Solo impidí a Isa participar en el concurso. Y ella, tan malvada, mandó a Antonio a arruinarme. Yo también le advertí, pero usted se empeñó. Ahora ya es tarde. Los hombres son todos iguales. Antonio es así. Mateo también. Uno por uno. Hipócritas, descarados, infieles y traidores. Ya pasó. Y está mal que siga molesta. Aunque ahora es un plebeyo, el príncipe Alejandro lo valora. Si algún día hereda el trono, ¿por qué no podrían ascender? Tienes razón. Ahora, mi única esperanza es Mateo Ramírez. Si mi primo asciende, mi posición será como la princesa mayor. En ese momento, ¿qué hombre no podré tener? En cuanto a Isabel, cuando sale el caso de Sal, estará muerta. Isa, Su Majestad ha aprobado que ingreses al gobierno. ¡Excelente! Pero aunque lo aprobó, también dijo que es una excepción. Primero debes aprobar el examen nacional. Si apruebas, te nombrarán. Abuelo, descansa. Si quiero ser funcionaria, debo demostrar mi talento. Como tengo esta meta, no le defraudaré. Bien. Tenacidad. Don Juan. Presente. A partir de mañana, reúne los exámenes de los últimos años y los organiza para que Isa los revise. Sí. El paso más difícil por fin lo di. ¿Qué? ¿Isabel entrará al gobierno? Exacto. En la corte hoy, don Mendoza pidió nombrar a Isabel. Mujeres en el gobierno. Es absurdo. ¿Su Majestad lo aprobó? Al principio vaciló, pero don Mendoza argumentó que Casa Vega carecía de herederos y suplicó. El emperador, por respeto a Vega, aceptó la petición y ordenó el examen nacional. Su Excelencia, no puede permitir que Isabel entre al gobierno. ¿Por qué temes tanto a Isa? Este ejercicio es muy difícil. Si mañana no lo respondo, el profesor me regañará. Déjame ver. Eres una mujer. ¿Cómo entenderías esto? Si abordas desde el informe del tribunal y refutas con el código real, quizás el profesor te alabe. Seguiste su método. ¿Qué pasó?
Su Alteza, ese ejercicio fue el último del examen. En el examen imperial respondí como ella dijo. Su Alteza me elogió y fui nombrado campeón. No imaginé que fuera tan inteligente. No sé qué estás pensando. Tienes una esposa tan buena, pero la abandonas para casarte con mi tonta prima. Isabel estudió conmigo años. Quizás fue pura suerte, pero sí es más resuelta que otras mujeres. Si entrara en el gobierno, sería un gran peligro. ¿Y qué planeas hacer? Su Majestad, solo por respeto a don Fernando, permitió el examen. Su Excelencia podría sobornar al examinador y aumentar la dificultad. Hacer que Isabel pierda la reputación. No es difícil. El examinador de Hacienda es mi hombre. Mejor difundir rumores sobre ella. Dicen que después de divorciarse, busca un cargo para volver a casarse. Entonces, su reputación se arruinará. Bueno. Así, aunque pase el examen, no podrá sobrevivir en el gobierno. Cuando salga el caso, Su Majestad sospechará que don Fernando la puso con malas intenciones. En ese momento, incluso si don Fernando alía con Gabriel, no podrá protegerla. Bien. Haz como dices. Isabel, destruiste mi futuro, menoscabaste mi honor. Vas a pagar 100 veces más. Príncipe Gabriel, siguiendo por asuntos de matrimonio. Señorita Vega se equivoca. Ya que no está dispuesta, Gabriel espera. Príncipe Gabriel es muy cortés. Entonces, hoy vienes para presidir el examen nacional. Es don Ramírez. ¿Hay algo con él? Don Ramírez es de mi hermano. Antiguamente los exámenes de oficiales eran como los imperiales. Para complicarte, alteró los exámenes. Estos son los exámenes que copié con anticipación. Si realmente alteraron, solo harán los exámenes más difíciles y duros. Ya que quiero entrar, ya me he preparado para todo esto. Entonces, permíteme desearle a doña Isa que logre sus sueños. Doña Isa. Sí. Algún día seré doña Isa. Su Excelencia, se esforzó tanto por conseguir los exámenes, pero la señorita Vega los rechazó. ¿No fue en vano? Que la rechace. Demuestra que no me equivoqué. Si la señorita Vega es tan capaz y pasa el examen, se convierte en funcionaria, ¿permitirá su majestad que la ustedes casen? Más que lo que quiera el emperador. Lo que más importa es lo que ella quiera. Esta es la hija legítima de Casa Vega. Es muy hermosa. Pero ¿por qué quiere ser funcionaria? Absurdo que una mujer entre. Cuando vea el examen ni una palabra podrá escribir. ¿Quién dice que no? En talento y mente, lo que los hombres hacen, las mujeres también. Las mujeres son sentimentales. La política es compleja. ¿Puede soportarlo? Sí, las mujeres deben cuidar el hogar. No pueden manejar el imperio. Señorita Vega es muy elocuente, pero más tarde ni siquiera entenderá el tema y será un ridículo. Tercero, eres injusto. ¿Aún recuerdas quién fundó Imperio Sol? ¡Claro que sí! La emperatriz fundadora. Tercero, desprecias a las mujeres, pero Sofía García era mujer. En su tiempo, Sofía en la guerra, armada y al mando, repelió invasores. Ascendiendo al trono, fundó la Era Dorada. Creó los ministerios, nombró a los funcionarios, gobernó con virtud y con inteligencia. Ella lo logró. ¿Por qué
Si no fuera por la filosofía, que restringe a las mujeres, ¿por qué tantas talentosas están atrapadas en casa? Pero creo que el talento no tiene género. Solo importa el verdadero mérito. En esta época machista, Príncipe Gabriel piensa así. ¿También es un viajero en el tiempo? ¡Su Majestad! ¡Viva Su Majestad! ¡Viva Su Majestad! Levántense. Gracias, Su Majestad. Lo que dicen, ya lo he escuchado. Que una mujer entre no es cosa común. Pero si es talentosa, yo no me cejaré. Su Majestad tiene razón. Isabel, hoy es el examen nacional. No me defraudes. Sí. Asígnele un asiento. Comienzo. Quieren que retroceda, que me avergüence, que fracase. Yo, en cambio, en este palacio, dejaré mi huella. Príncipe Alejandro es hábil. Las preguntas son tan oscuras. ¿Teme que pase el examen? Afortunadamente estudié 20 años y en esta vida otros 10. Estas preguntas no me detendrán. ¿Las ciencias clásicas no se dejaron de examinar? Ni este año, ni en los últimos 5 se examinó. Don Ramírez, ¿cómo elaboraste las preguntas? Yo confío en la capacidad de la señorita... Usted. Don Fernando, no se preocupe. Confío en que Isabel puede... Príncipe Gabriel evitaba mujeres. Hace poco declaró a Isa. Ahora la protege. ¿Será que para él es amor real? Muy bien, muy bien. Base sólida. Visión única. Conciso, pero literario. ¡Alguien! El examen de Isabel. Copia y distribúyalo. Que mis ministros lo vean. Un tema tan difícil y Isabel lo resolvió. Mateo decía que ella solo acompañaba. Cita a la perfección. Es muy estructurado. Es un verdadero modelo. Señores, ¿lo ven bien? Mi nieta tiene talento real. ¿Quién sabe si alguien le filtró el tema? ¡Tú! Don Martín quiere decir que si lo hubieras visto, ¿podrías escribir así? Si don Martín es tan capaz, cuando te pregunté por asuntos, ¿por qué te negaste? Conozco mi culpa. Perdóneme, Majestad. Isabel, ¿a qué edad empezaste a estudiar? ¿Fuiste a la escuela? Su Majestad, empecé a estudiar a los 3. Fui a la escuela años. Lamentablemente, fui raptada. Pasé años vagando, no volví a estudiar. Pero al casarme con Mateo, lo que él leía, yo lo estudiaba también. Entonces, lo que aprendió el campeón, ¿tú también lo aprendiste? Su Majestad, Mateo tuvo maestros. Isa aprendió sola. Lograr esto no fue fácil. Don Fernando, tienes una nieta maravillosa. En el examen escrito, Isabel, estás aprobada. Gracias, Su Majestad. No te lo creas. Falta el examen imperial. Su Majestad, pregunté. En tu opinión, ¿cómo mantener estable al Imperio Sol? La pregunta parece simple, pero es muy amplio. Si Isabel responde mal, todo se perderá. Si es muy radical, podría ser criticada. En mi opinión, para la estabilidad, primero, fronteras seguras, para fortalecer la base.
Un ejército fuerte disuade al enemigo. Segundo, priorizar la agricultura. Una agricultura fuerte impulsa todas las industrias. Un país próspero, una nación estable. Tercero, educar al pueblo. Deben conocer el honor, la moral y el respeto. Así, ¿Qué opinan ustedes? Las palabras de Isabel me han iluminado. No pensé que en Imperio Sol por fin haya una mujer que rivalice con los hombres. Isabel, respondiste bien. Pero nuestras leyes no definen el ingreso de mujeres. ¿Qué cargo buscas? Lo que ellos hacen, yo también puedo. Ellos pueden en cualquier cargo, yo también puedo. Perfecto. Elige un cargo entre los 6 ministerios. En años recientes, déficit, impuestos complejos, quiero ayudar. Ingresar a Hacienda, aliviar al país. Bien. Don Ramírez. Presenter. Hay un cargo en Hacienda. Isabel no se avergonzó y Alejandro está molesto. Debo darle un cargo, sin importancia. Inspector de Hacienda, sexto rango. Isabel, asume el cargo en 10 días. Gracias, Su Majestad. Felicidades, doña Isa. Lograste tu meta. Gracias, Príncipe Gabriel, por defender mi causa. Estoy muy agradecida. Doña Isa es muy talentosa. Yo solo la ayudé un poco. Su Alteza, yo y Casa Vega le pagaremos la deuda. Doña Isa, ¿recuerdas hace 10 años cómo te secuestraron? Cuando desperté, había perdido la memoria. No recuerdo muchas cosas. Entiendo. No importa. Haré que recuerdes ese día. Hace 10 años, Gabriel y yo éramos solo compañeros. ¿No dijiste que Isabel solo era un acompañante? Hoy en el palacio se lució sorprendentemente. Incluso el emperador la elogió mucho. Su Alteza, esto no es malo. Isabel en Hacienda nos da una oportunidad. ¿Tienes alguna idea? He ordenado investigar el caso del sur. En pocos días, las cuentas apuntarán a Roberto Vega. Aunque es inútil, es de Casa Vega y el único legítimo. Don Fernando no permitirá que lo ignore. ¿Quieres decir que don Fernando intervendrá? Don Fernando lo encubrirá. Su excelencia solo muestra las cuentas. Su majestad se enojará mucho. De esta forma, el emperador se enojará e incluso sospechará que Isabel entró a Hacienda para proteger a su familia. Exacto. En ese momento, acaba de ponerse el sombrero. Todavía no se calienta. Y ya perderá la cabeza. No extraño que seas campeón. Aunque no eres como Isabel, superas a los demás consejeros. Su excelencia exagera. ¿Y si soy desterrado? Con Casamontes como apoyo, algún día volveré a triunfar. Padre, padre, abuelo, 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 ¿qué pecado cometí? ¿Por qué me encerraste aquí? Padre, abuelo. Maldito. ¿Sabes qué? Si no fuera por tu hermana, habrías matado a toda Casa Vega. ¿Qué? Padre. Padre, Roberto solo contrató a una prostituta. ¿Cómo puede ser tan grave como dices? Sí, abuelo. Padre, ¿sabes que la prostituta fue enviada por Príncipe Alejandro? Aunque sea de Alejandro, no tiene que ser tan grave. Sí, es solo una mujer. ¿Cómo pude tener un idiota como tú? Pregúntale a tu hijo. ¿Fue engañado por esa prostituta para firmar un libro de cuentas? Luna dijo que un conocido maneja navegación, ganancia segura. Me tenté, invertí plata y firmé un libro de cuentas. Audrey. El libro que firmó es de contrabando, de sal del sur. ¿Contrabando? ¿Cómo puede ser? ¿Contrabando de sal? Es un delito capital. Audrey, abuelo. ¿Ahora te asustas? Con tu poca inteligencia, ¿quieres meterte en negocios? Abuelo, no sabía nada. Pensé que era un negocio normal. Ayúdenme. Padre, abuelo. Ya es tarde. Ellos nos tendieron una trampa. Me temo que el libro ya fue entregado.
¿Qué hacemos ahora? No podemos esperar aquí. La única solución es separar a Roberto de Casa Vega. ¿Separar? No, soy el heredero de Casa Vega. Isabel, eres cruel. ¿Quieres que muera? ¿Eres tú el heredero de Casa Vega? ¿En tu corazón no lo sabes? Isa, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa que Roberto no es el heredero de Casa Vega? Padre, en su día los dos nacieron el mismo día. Doña Elena sobornó a la partera y cambió sus identidades. El verdadero heredero de Casa Vega es Carlos. ¿Cómo puede ser? Envié a interrogar a la partera. Aunque parezca absurdo, es la verdad. Tienes que creerlo. Isabel, ¿desde cuándo lo sabes? No importa cómo lo supe. Lo importante es que tú ya lo sabías, tu identidad. ¿Por qué callaste? Lo supe con 6 años. Doña Rosa me dijo que no era legítimo. ¿Tú? ¿Lo sabías desde tan joven? No quería reemplazar a nadie. ¿Pero qué podía hacer? No fui yo quien lo cambió. ¿Para qué fingir ser inocente? Entonces, ¿por qué mandaste envenenar a Carlos? ¿También intentaste envenenar a Carlos? Solo temía que fuera mejor. No quería matarlo. Solo quería que nunca me superara. Roberto, si bien el origen no es culpa tuya, todos estos años, Casa Vega, nunca te fallamos. Ahora envenenas al legítimo y traficas con sal. No puedo dejarte vivir. ¡Padre! ¡Abuelo! ¡Padre! Abuelo, lo siento, realmente lo siento. Padre, por favor, haz que el abuelo me perdone. Padre. Esta copa. Abuelo. Termina con tu vida. Abuelo, lo siento, realmente lo siento. Roberto, es mi hijo. Si te duele, asume su culpa. En este asunto, alguien debe pagar. Padre. Padre. Por favor, haz que el abuelo me perdone. Padre. Sobre Roberto y Carlos intercambiando identidad, ¿qué piensa hacer, abuelo? Diré públicamente que Roberto murió joven. Adoptaré a Carlos en nombre de tu madre para que sea heredero legítimo. En cuanto a doña Elena, que muera una concubina es algo común en la ciudad imperial. En cuanto a tu madre, serás tú quien le explique. Sí. Isa, ¿crees que soy un fracaso? Si lo hubiera notado antes. Abuelo, el éxito no se mide por un solo hecho. En la vida, ¿quién no tiene contratiempos? Dejémoslo. ¿Qué planeas hacer ahora? La noticia de la muerte de Roberto se mantendrá en secreto hasta que Príncipe Alejandro actúe, para luego difundirla y tomarlos por sorpresa. Alejandro es terco. Esta derrota no la tomará a la ligera. No se preocupe, abuelo. Aunque soy solo inspector de Hacienda, tengo el poder de revisar los libros de Hacienda. Alejandro ha acumulado riquezas no tan limpias. Lo investigaré hasta el final. ¿Roberto murió? Don Ricardo, el mayor ya falleció. Esta vez, padre, está en serio. Lo ha abandonado. Roberto intentó matar a Carlos y está involucrado en contrabando. Don Fernando no tuvo otra opción. Padre impulsa a Isabel en la corte. Si algún día yo también soy abandonado, ¿no será? Organiza una lista de solteros en la ciudad imperial. ¿Para qué necesita la lista? Por supuesto, para encontrarle un marido a mi hija. ¿Por qué me llamaste con tanta prisa? Sí, señorita. ¿Tiene que ver con el primero? Estás tan preocupada que los demás pensarían que eres su madre biológica. Roberto es el heredero de Casa Vega.
Como su madrastra, debo cuidarlo bien. ¿Y sabes, doña Elena, que Roberto ha envenenado a Carlos todos estos años? Imposible. Roberto no es así. Doña Elena, tu primera reacción fue defender a Roberto, en lugar de preocuparte por Carlos. Parece que para ti, Roberto es más importante. No, no es así. Isa, ¿quieres decir que Roberto envenenó a Carlos? ¿Por qué lo haría? Madre, estabas débil al dar a luz. Doña Elena sobornó a la partera y, aprovechando el caos, intercambió a los hermanos. ¿Quieres decir que Carlos es mi hijo biológico? Isabel, mentiras. Hay algo que probablemente no sepas. Roberto, ante el abuelo, confesó y se suicidó. Roberto, ¿cómo pudo? Isa, tu hermano mayor. Madre envenena legítimo es contra la ley. A partir de ahora, Carlos será adoptado como legítimo. Isabel, fuiste tú quien lo hizo. Quieres quitarle a Roberto el puesto de heredero y por eso lo mataste. Él cometió errores irreparables que lo trajeron a la muerte. Si hubieras sabido, no debí ser débil. Debí ordenar matarte. ¿El secuestro de Isa fue tu obra? Sí, fui yo. Isabel es muy brillante. Si no la eliminaba, ¿cómo triunfaría mi hijo? La hice secuestrar para que nunca volviera. Pero ella sobrevivió y volvió y arruinó a mi hijo. ¡Mi hijo! Te he traicionado. Ya no estás. No quiero vivir. Resulta que la verdadera responsable fue ella. Y con Príncipe Gabriel, ¿qué pasó exactamente? ¡Viva su majestad! ¡Viva! Podéis levantaros. Gracias, majestad. ¿Algún asunto para presentar hoy? Señor, el gobernador de Río Sur reporta que en el sur se vende sal ilegal en gran escala. Ya es un problema. Contrabando de sal. ¿Se ha identificado a los responsables? El gobernador ya investiga, pero según informes, podría involucrar a nobles y familias poderosas. Los funcionarios locales no podrán investigar. ¿Y qué si son nobles? Hoy venden sal ilegal. Mañana falsifican moneda. Hay que castigarlos. Todos los involucrados, matarlos. Sí, majestad. Alejandro no aguantó. Yo realmente es la primera vez que veo a una mujer en uniforme. Es muy atractivo. No soy la primera mujer, ni seré la última. Si su Alteza ve más, ya no le parecerá extraño. Señorita Vega es muy astuta. Solo quise decirle que es muy hermosa. Tercer hermano, decirle bonita no es apropiado. Isabel Vega, saluda al príncipe Gabriel. Doña Isa, si vas a la oficina de Hacienda, permíteme acompañarte. Ahorrarás tiempo. Entonces, con mucho gusto. Maldito Gabriel, siempre se opone a mí. Cuando caiga Casavega, serás el siguiente. Doña Isa, aquí está la oficina de Hacienda. Gracias por guiarme, príncipe Gabriel. Me llevó personalmente, pero se detuvo en la puerta. Es muy atento.
Como nueva en Hacienda, empieza en el archivo. Organiza los registros para aprender el trabajo. Don Ramírez me manda a archivar. ¿Cree que con esto podrá hacerme rendirme? Sí. Primera vez en el palacio. ¿Cómo te fue? ¿Los viejos de Hacienda te hicieron problemas? Don Ramírez me mandó archivar en el archivo. Cree que me atrapó, pero no imagina que en los registros encontré algo sospechoso. Cuéntame. Los gastos militares comparados con años pasados no coinciden claramente. Sin pruebas, pero hay algo oscuro detrás. Investigar es como deshacer un hilo. No hay prisa. Si vas a actuar, hazlo para matar. Sí. Escuché que hoy en el palacio, el príncipe Alejandro ordenó a Ramírez presentar el caso de la sal del... Se impacientó. Es mejor así. Esta noche celebraremos el funeral de Carlos. Así, incluso si intentan usar la sal contra nosotros, no tendrá... Don Juan. Presente. Haz como dice Isa. Sí. Por eso ayer la señorita no permitió el funeral. Estaba esperando este momento. La señorita piensa en todo. ¿Por qué no esperamos a que Isa venga a comer? Soy su padre. ¿Para qué esperar a mi hija? Ahora Isa es funcionaria de rango 6. Si ni siquiera respetas esto, ¿cómo respetarán los demás? De todos modos, es una mujer. Terminará casándose. Mateo Ramírez se casará pronto. Creo que el matrimonio de Isa ya debe considerarse. Si no, la gente pensará que la hija legítima no se puede casar. ¿Tienes a alguien en mente? Creo que Andrés Salazar es bueno. Es licenciado este año. Solo está un puesto, debajo de Mateo. Familia Salazar está bien. Andrés tiene talento. Sin embargo, depende de Isa. Salazar es muy estricto. Si Isa se casa, estará atada. Así no interferirá en los asuntos de Casavega. Pero escuché el abuelo que el matrimonio de Isa es decisión suya. En el matrimonio siempre ha sido de la voluntad de los padres. Aunque el abuelo es don Fernando, no puede ignorar a los padres. ¿Quieres decir que papá me va a casar con Andrés? Sí. Salazar es muy formal. Odian que las mujeres intervengan. Él claramente quiere atarme con un matrimonio. Ya sé lo que hace. Solo que, Carlos, ¿no temes que papá se enoje por haberme contado esto? Ahora, aunque he recuperado mi estatus de legítimo, pero que el abuelo te envía ahora seguramente es para que heredes Casavega. Carlos, eres el legítimo. Has sufrido mucho fuera. ¿No quieres luchar por la herencia? Claro que quise luchar, pero mi salud se ha deteriorado y mi voluntad se ha agotado. Ahora pienso que en lugar de luchar, prefiero ayudar. ¿Carlos piensa así? Me sorprende un poco. De niño, cada vez que Roberto hacía algo malo y el abuelo lo castigaba, siempre pedías por él. En ese momento pensé que si fueras mi hermana sería perfecto. Ahora finalmente se hizo realidad. Carlos, ahora yo te protegeré. Y a toda Casavega. Bien. Su Excelencia, ¿qué sucede? Casavega está en duelo hoy. ¿Duelo? ¿Quién murió? ¿Será Roberto? Exacto. Don Fernando e Isabel, para desvincularse del caso de Sal, incluso abandonaron a su único legítimo... ¿Cómo puede ser? ¿Entonces quieren que Isabel herede Casavega? Ya lo tenían planeado. Van a adoptar a ese enfermo como legítimo. No pude imaginar que fueran tan crueles. Soy incompetente. Su Majestad,
Perdóneme. No es tu culpa. En todo Imperio Sol, ninguna familia mataría a su legítimo. Alejandro no se enojó. No es su estilo. Encontrar una solución así. Isabel es realmente interesante. Si su excelencia le gusta a Isabel, ¿por qué no la toma como concubina? ¿Cómo concubina? Su excelencia no sabe que me casé con ella. Pero ese matrimonio fue solo nominal. Nunca la toqué ni un pelo. Solo que ahora tiene a Casa Vega y a Casa Mendoza respaldándola. Es complicado lidiar con ella. Pero si se convierte en su mujer, ¿no será todo de su excelencia? Es tan inteligente. Ser concubina sería un desperdicio. Si se porta bien, no me importa darle el puesto de concubina. Entre días me caso con Lucía. La invitaré a venir. Es tan orgullosa que sin duda vendrá. Bien. En ese caso, tendré que conocerla bien. Patrona, Casa Montes tiene demasiada cara. ¿Se atreven a mandar invitación para que asistas la boda de Mateo y Lucía? Es obvio que quieren humillarte. ¿Creen que con esto podrán humillarme? Si quieren que vaya, haré lo que quiere. Lo acepto. Si realmente va, no sabemos lo que dirán las bocas sucias. ¿Quién dijo que iré sola? Ve a buscar a los parientes de Mateo en el campo, los que buscan favores, los que piden dinero o los que buscan ayuda. Invítalos a todos. Si es una boda, tiene que ser animada. La idea de la patrona es mejor. Enseguida mando a organizar. Doña Isa vino a la boda de su exmarido. Está buscando problemas. Quizás no lo superó. Las mujeres son indecisas. Doña Isa, gracias por asistir. Seguro que quieres olvidar nuestros malentendidos, ¿no es así? Por supuesto. Por favor. Isabel, fuimos esposos. Ahora mi matrimonio es feliz. Encuentra tu propia felicidad. Sí, aunque te divorciaste, eres al fin hija legítima de Casa Vega. Incluso si te casas con un viudo o como segunda esposa, también está bien. ¿No sabía que Lucía se dedicaba a casar? Don Gabriel bromea. La fiesta está por empezar. Por favor, siéntense. Hablando de eso, ¿este es un matrimonio feliz? ¿Por qué hoy no veo a los mayores de la familia Ramírez? ¿Por qué vinieron solo parientes de la novia? Mi familia está en el campo. Es muy lejos para viajar. No los invité. Isabel, Manuel, ¿crees que esto es una boda campesina? Yo soy la hija legítima de Casa Montes. No invitaría a cualquiera. Entonces, ¿estaba metiendo la nariz? He enviado las invitaciones al campo. ¡No puede entrar! Soy primo del campeón. Él se casa hoy. ¿Por qué no puedo entrar? Déjenme pasar. Maldito despreciable. Te lo advierto. El campeón me debe dinero. Él me tiene que complacer. ¿Por qué te atreves a detenerme? Si son parientes del novio, háganlos pasar. ¿Por qué me detienes? Isabel, ¿para qué trajiste estos? ¿Acaso en la boda no pueden venir parientes? Yo solo estoy ayudando a los dos. Antiguamente, los parientes venían a pedir favores. ¿Ahora los quieres votar? No hay nada tan fácil. Primo, para un asunto tan importante, ¿por qué no nos avisaste? ¿Porque ahora eres rico, ya no quieres a la familia? Primo, exageras. Estaba ocupado con la boda y se me olvidó avisar. Sobrino, esta es la novia que vas a casar. Es muy bonita. Esta noche vamos a divertirnos en la alcoba. ¡Insolente! Soy la hija legítima de Montes. ¿Cómo os atrevéis, campesinos groseros, a actuar así? Sobrina, ahora que estás casada, de ahora en adelante, debes obedecer a tus mayores. Mateo, sinvergüenza, yo sí tengo. ¡Sacad a estos campesinos de aquí, ahora mismo!
Lucía, son mis parientes. Ya que vinieron... Siéntense y brindemos. No. Miradlos tú mismo. Están desaliñados. Son una vergüenza para Casa Montes. Primo, ¿qué significa tu novia? ¿Se cree mejor que nosotros? Me crezco mejor que ustedes. ¿Y qué? Aquí es Casa Montes, no un establo de campo. ¿Y qué si es Montes? No creas que no sabemos que tú, novia, antes te acostaste con hombres. Que mi sobrino te case ya es mucho. ¿Ya se cansan? Traigan estos canallas y arrástrenlos. Bueno, Mateo, tan ingrato, que arrepentirás. ¿Cómo se atreve Isabel a humillarme así? Cuando beba el vino, la haré arrodillarse. ¿Por qué no te vas? Ya que vine, tengo que probar la comida de Casa Montes. No me lo esperaba. Lograste armar una gran escena. Siempre he sido justa. Me vengaré. Así fue hace 10 años. ¿Cómo era yo hace 10 años? Isabel, olvidé lo del pasado. Mateo es cruel. Este vino no es tan simple. Yo primero. ¿Por qué no bebes? ¿No puedes olvidarme? Si es del mismo jarro, el vino no debe tener problema. Un hombre que obliga a una mujer. ¿Es eso valentía? Esta copa la bebo yo. No es necesario. Ya que es Enjue y yo, este vino lo bebo yo. Tomé el vino. Comí. Si no hay nada más. Me retiro. No, me envenenaron. Es una jarra que sirve 2 vinos. ¡Para! ¡El sexto príncipe! ¡Vámonos! Gracias por su ayuda, Isabel. No debes prestarles atención. Mi madre decía que hombres y mujeres son iguales. ¿Tu madre alguna vez dijo algo sobre la igualdad? Mi madre siempre lo decía. ¿Cómo lo sabes? ¿Tu madre alguna vez dijo venid de otro mundo? Mi madre lo decía. ¿Será que vienen del mismo lugar? Sí, pero sobre esto, ¿puede guardar mi secreto? Príncipe Alejandro, ¿qué significa esto? Isabel, está bien que despiertes. Este tipo de cosas es mejor hacerlas despierto. No sabía que Príncipe Alejandro sentía esto por mí. Yo no tenía esta idea, pero Mateo me dijo que eras virgen. Entonces pensé que si te tomo como concubina para que me sirvas, no está mal. Si Su Alteza realmente me quiere, sin el título de princesa, no aceptaré. ¿Estás dispuesta a estar conmigo? Entré al gobierno para traer gloria a Casa Vega. Si Su Alteza me nombra princesa, convenceré a mi abuelo de aliarse con Su Alteza. Tranquila. Lo que quieras, yo te lo daré. Si esta noche me atiendes bien, eso es todo. Yo haré todo lo posible por atenderle bien. Solo que... ¿Y la cuerda? Como eres tan inteligente, yo te quitaré la cuerda.
¡Isabel! ¡Mujer despreciable! ¡Te atreviste a traicionarme! ¡Guardias! ¡Capturen a Isabel! Oh, no. No tengo fuerza. Isabel, ¿puedes aguantar? Me envenenaron. Llévame de aquí. ¡Rápido! ¡Llama al médico! Me quemo. Me duele todo. Quiero ayuda. Isa, suelta. No. Si aprovecho su estado, Isa se enojará. Isa. ¿Ya despertaste? ¿Tienes algún malestar? No. Estabas drogada y confusa. Yo. No lo hice a propósito. Lo sé. Entonces, estoy contento. Tú, lo que pasó hace 10 años, ya lo recuerdo todo. ¿Cómo es que de repente recuperaste la memoria? Quizás por el golpe que recibí, me despertó. Isa. ¿Sabes qué? Siempre temí que volvieras a tu mundo y nunca te viera más. No te preocupes. Isa, ¿crees que realmente podamos cambiar este mundo? ¡Claro que sí! Si estamos juntos, lo lograremos. Lo lograremos. Te prometí que estaré contigo para cambiar el mundo. Bien. Gabriel, voy a regresar. Un momento. ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? De niña no era así. Ya está. Don Ricardo, la señorita y Gabriel parecen muy cercanos. No, jamás se casará con Gabriel. Gabriel no está casado. Si se casa, será princesa consorte. Son una pareja perfecta. Isabel es muy soberbia. Si se convierte en princesa, ¿quién la controlará en Casa Vega? Entonces, ¿qué planea Don Ricardo? Ve a Casa Salazar ahora que mañana por la mañana vengan a pedirla en matrimonio. Sí. No pensé que Mateo fuese tan bajo como para envenenarte. Si Gabriel no hubiera llegado, probablemente hoy estaría en manos de Alejandro. Esto no se quedará así. Abuelo, descansa. Al interrogar a Pedro, supe que Montes tiene amante. Es hora de devolverle su lugar. Ahora Casamontes se va a revolver. No solo eso. Y Alejandro, no lo dejaremos en paz. ¡Inútil! Si hubieras usado droga, ¿cómo podría haberme engañado esa perra? Si no hubiera soltado la cuerda, ¿cómo habría podido escapar Isabel? Su excelencia tiene razón. Solo que, en público,
Si la dosis fuera muy fuerte, podrían descubrirnos. Ahora ella está alerta. Queremos contraatacar. Ya no será tan fácil. Su Excelencia, yo tengo los medios. Si no encuentras una solución útil, no vuelvas a aparecer ante mi presencia. Así lo haré. ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Isabel te pegó? ¿Podrías no mencionarla? ¿No puedo mencionarla? Creo que no la puedes olvidar. No olvides tus parientes pobres. ¿Quién los trajo a armar escándalo? ¡Basta! Soy tu esposo. ¿Podrías respetarme un poco? ¿Esposo? ¿Tienes derecho? Tus 3 generaciones no pueden ser funcionarios. Casarme contigo es una vergüenza. ¿Respeto? Ni lo sueñes. En mi vida nunca tendré hijos contigo. Una puta que se cree dueña. Cuando yo triunfe, primero te divorcio. Hace 4 años, las tropas de Alejandro pidieron fondos de 4 millones. En estos años, subió a 8 millones. No hubo incidentes. ¿Por qué los fondos se duplicaron? Año 14 de la era Aurora. 120.000 lanzas para la guardia. Usaron 36 millones de kilos de hierro. El año pasado, 140.000. Usaron 56 millones de kilos de hierro. ¿Por qué cada lanza pesa 1 kilo más? Hay algo raro aquí. ¿Qué haces aquí? Tengo trabajo afuera para revisar cuentas. ¿Cuentas de precios? Anteriormente vendí telas. Conozco el mercado. En las cuentas de Hacienda, algunos precios fluctúan extrañamente. Voy a investigar. Ustedes las mujeres les encanta meterse con cuentas minúsculas. Los detalles importan. Cada centavo es del imperio. ¿Cómo ignorarlos? Haz lo que quieras. Me preocupaba que ella descubriera el robo. Parece que está a salvo. Isabel, ¿y...? ¿Tú? ¿Por qué regresaste tan temprano? Tengo trabajo afuera. ¿Por qué? ¿Tienes algo para mí? ¡Perfecto! La familia Salazar viene a pedir tu mano. Ven conmigo a conocer a tu futuro esposo. Ah, aquí está el golpe. Doña Salazar, esta es mi hija, Isabel. Isabel, saludo a Doña Salazar. Niña, vestida de hombre, ¿por qué te presentas con tu nombre completo? Soy funcionaria. Así nos llamamos en el palacio. Con el tiempo me acostumbré. Se me olvidó que eres funcionaria. En los últimos 100 años no hubo funcionarias. La que casi lo fue, creo que fue la reina madre. Oí que la reina madre era una mujer talentosa. Si no hubiera casado con el emperador, probablemente sería como Isa... En mi opinión, las mujeres en el cargo solo buscan novedad. Cuando Isa se case, tendrá que atender a su esposo y hijos. Don Ricardo tiene razón. Las mujeres al envejecer terminan como flores marchitas. Isa, este es el joven Salazar. ¿Te gusta? Señorita Vega, soy Andrés Salazar. Es un honor. Joven Salazar, ¿qué cargo ocupas? Editor de la Academia Real. Así que eres editor. Andrés, cuando me veas, no olvides llamarme Doña Isabel. Isabel, cuando te cases con Andrés, serán esposos y saldrás del cargo. ¿Para qué hablar de título? Doña Salazar no sabe. Mi abuelo se esforzó para impulsarme hasta el palacio. Si algún día me caso, de ninguna manera abandonaré el cargo. ¿Qué? ¿Quieres decir que después de casarte seguirás en el cargo? Bien. ¡Absurdo! Si no abandonas la corte, ¿quién cuida de tu esposo e hijos? Por supuesto, mi esposo. Isa, desde siempre los hombres trabajan y las mujeres cuidan el hogar. Maye, las reglas son para romperlas.
Si el joven Salazar no está de acuerdo, entonces olvidemos esto. Mejor buscar a alguien con mis ideas, para que se case conmigo. ¿Por qué no? ¿Yerno? ¿Están queriendo que Andrés sea yerno? No, doña Salazar, no malinterprete. Nunca tuvimos esa intención. Es solo tonterías de mi hija. Isabel, eres una divorciada. Los Salazar te perdonaron. ¿Cómo puedes humillarlos así? Apúrate a pedirle perdón a doña Salazar. Doña Salazar, siempre fui rebelde. No sigo el camino de las demás mujeres. Si forzamos el matrimonio, solo nos estaremos perdiendo. Una mujer tan rebelde como tú no merece casarse con un Salazar. Andrés, vámonos. Doña Salazar, doña Salazar, doña Salazar, espere. Isa, ¿por qué te lo haces tan difícil? Madre, ¿sabes por qué papá está ansioso por casarme con los Salazar? Sé que tu padre teme que quieras su puesto de heredero, pero los Salazar son nobles. Andrés parece ser un hombre serio y cortés. Yo también quiero que tengas un hogar. Madre, el destino de una mujer nunca ha sido casarse, sino tener la capacidad de subsistir. No quieres casarte con Andrés. No te forzaré. No quiero que por esto nos alejemos. Madre, eres la única que comparte mi sangre. Nunca nos separaré de usted. Solo que, madre, no sigas apoyando las tonterías de papá. De acuerdo, madre te acompaña. Vamos ahora mismo, pedir perdón a los Salazar. ¡Imposible! ¿Qué dijiste? ¿Tienes algún respeto por tu padre? ¡Basta! Padre. No tienes derecho a ordenar a Isa. Lo sé. Piensas que Isa te quitó el puesto, por eso la quieres casar. Pero debes saber, sin Isa, en el caso de Sal, Casavega habría sido exterminada. Pero es solo una mujer. Me ignoraste y le entregaste Casavega. ¿Cómo me presento ante los demás? Con tu mente, embriagada y viciosa. Si te dejo manejar Casavega, en menos de un mes te devorarán hasta los huesos. Pero si obedeces, algún día Isa será muy poderosa y todos te respetarán. Entendido. Aunque el padre entregue Casavega a Isabel, dentro de 100 años, esta casa será mía. No pienses que, cuando me vaya, como padre de Isa, ella no te tocará. Antes de morir, te destituiré y le daré el título a Isa. Los Salazar pidieron la mano de Isa. ¿A quién quieren casar? Quieren casarse con doña Isa. Imposible. Isa jamás aceptaría. Doña Isa no aceptó. Enazara humilló a Andrés llamándolo señor. Así es ella. No. Hoy no descansa. ¿Por qué está en la casa? Se dice que revisa los libros de Hacienda y pidió salir. Isa debe haber descubierto algo. Joven, este no es lugar para divertirse. Mi hermano se alistará. Vengo a pedirle una arma como regalo. Entiendo. ¿Qué tipo de arma desea, joven? He oído que usa lanzas en el ejército. ¡Claro! Joven, ¿qué te parece este diseño? ¿Cuánto pesa? Alrededor de 3 kilos. Es el estándar militar. ¿Podría hacerla 2 kilos más pesada? ¿Cómo es posible? En la batalla llevas el arma todo el tiempo. Si es muy pesada, ¿no te cansarías?
Así que hace 4 años los 3 kilos eran correctos. Entonces, en estos años Alejandro sí robó fondos, y no eran pocos. Gabriel, ¿por qué estás aquí? ¿No debería yo ser el que pregunte? No es el lugar para hablar. Tu deducción es lógica. No pensé que el tercero fuese tan audaz. Incluso fondos se atrevió a robar. En 4 años, los fondos desaparecidos probablemente se usaron para armas y comida. El emperador está viejo. Que el tercero se mueva. Pero los fondos son la base del ejército. Alejandro no me engañó. En el futuro, seguirá persiguiéndome. En lugar de esperar, mejor eliminarlo. Planeo mañana en la reunión revelar todo. Solo con comparar pesos, dudo que logres derribar al tercero. En mi mundo, hay un dicho. Si encuentras una cucaracha muerta, en la oscuridad hay muchas más. Y lo que haré es quitarle la tapadera. Su Alteza, hoy Isabel fue a investigar los precios de tela. Deja los libros de Hacienda para ir a revisar tela. ¿Cree que el palacio es su tienda? Su Excelencia, Isabel empezó con tela. Si la investigamos, encontraremos algo. Aunque sus telas tengan trampa en impuestos, no puede hacer nada. Ignórala. Sí. Digo, he oído que en Casa Montes hay problemas. La amante de Don Montes, por alguna razón, estalló en la casa. Don Montes y su esposa están enojados. Incluso Lucía llegó a pelear. Es una vergüenza. Ve a decirle a mi tío que si este escándalo llega al palacio y arruina mi plan, no culpes a mí por no ser clemente. Sí. Su Majestad, yo acusaré a Don Montes. ¿Qué hizo Don Montes ahora? La hija de Don Montes deshonró la familia. Ahora se dice que mantuvo amante años. Como se dice, el mal ejemplo viene de arriba. Don Montes carece de moral. No es digno de ser ministro. Don Montes. ¿Es cierto? Su Majestad, me cegó el deseo. Su Majestad, perdóneme una vez. Si tu casa está en ruinas, parece que la reducción no te enseñó. Degradad su título. Padre, calma. Don Montes sirvió al imperio años. Aunque no hay méritos, hay esfuerzo. Padre, ten piedad. Mi decisión es firme. Sí. Su Majestad, tengo algo importante que decir. Querida Isabel, ¿qué es lo importante? Su Majestad, recientemente descubrí en los libros de Hacienda que hay fondos militares desaparecidos. Sospecho que se robaron. Isabel, sabes que lo que acabas de decir es un asunto militar. Su Majestad, como inspector de Hacienda, ¿osaría mentir? Al revisar los fondos militares, descubrí que, desde el año 16, los fondos del príncipe Alejandro suben cada año a cifras alarmantes. ¡Isabel! ¡No me acuses falsamente! Los fondos suben por razones legítimas. ¿Cómo puedes especular? En estos años, la guardia no ha crecido. Entonces, ¿dónde fueron los fondos? Provincia Sur, inundaciones. Frontera Norte, sequía. Suben precios de grano y hierro. Es normal. ¿Por qué las compras de hierro también se duplicaron? Pero recuerdo que en estos años, no he notado que las cifras de hierro hubieran subido. Su Majestad, la cantidad de hierro no ha aumentado, pero sí el peso. Las lanzas estándar pesaban 3 kilos. Este año, la forma no cambió, pero el peso subió a 4 kilos. Príncipe, ¿por qué no supe que las lanzas pesan más?
padre. Yo tampoco lo sé. Su Majestad, una lanza así, ya. Pero 1000, 10.000, todas así. El hierro extra, ¿a dónde fue? El robo es menor. El hierro es mayor. ¿El propósito de esto es para sí mismo? ¿O traición? Príncipe, ¿cómo lo explicas? Padre, fui negligente. Alguien debió manipularlo. Investigaré de inmediato y recuperaré todo el dinero. Si no averiguas la verdad, tu cabeza ya no estará en tu cuello. Isabel, como lo denunciaste, serás la responsable. Si alguien se opone, actúa con él. 康父吗？ Su Alteza, calme su ira. He aguantado años y mi ejército recién se forma. Isabel lo destapa. Ahora el emperador ya me mira con recelo. Isabel es astuta y calculadora. No parece mujer. Si no fuera por el tío insistiendo en que Mateo fuera su yerno, ¿cómo habríamos llegado a odiarnos tanto? Y la amante tiene que escandalizar justo ahora. Hoy, cuando don Mendoza me acusó, empecé a sospechar que fue obra de Isabel. Pero cuando Isabel capturó a los siervos, ella y yo no estábamos enemigos. De mi amante, pocos saben en la casa. Pero en su momento, Pedro, que mandó Lucía a incendiar, fue uno de ellos. Isabel acababa de regresar, interrogó a Pedro. Quizás de su boca sabe el secreto. Si esta mujer es tan calculadora, ¿y lo de mi madre antes de entrar? Isabel quizás también lo sabe. Si Isabel revela mi verdadera identidad, ¿cómo podré heredar el trono? Ya soltaron a mi madre. Tío, apúrate a buscar una solución. Manda a alguien con el polvo al palacio. ¿Sí? ¿Polvo de la noche? Es un veneno que destruye la mente y mata. Príncipe Alejandro va a dar este veneno a la gran dama. La que tomará el veneno es... Con el caso de corrupción, Príncipe Alejandro ya no se recuperará. Montes degradado y ejército expuesto, dos golpes duros. Príncipe Alejandro ya no aguantará. Si se apura, cometerá un error y entonces podremos derribarlo por completo. Isa, después de Alejandro, debes pensar en tu matrimonio. Para mí, Príncipe Gabriel es un excelente partido. Abuelo. Abuelo, sinceramente quiero buscarte un buen matrimonio. En lo personal, si te casas con Gabriel, Casa Vega y Gabriel serán uno. En lo público, Gabriel es inteligente, es un excelente hombre y está profundamente enamorado. Sí, es un excelente... Abuelo, ahora no pienso en casarme. Este tema, volvamos a hablar luego. Niña tonta. Parece que este viejo tiene que abrirles el camino. Este año usted cumple 20. ¿Ha pensado en casarse? Por supuesto. Solo que ella no quiere. La que usted menciona es mi nieta. ¿Isabel? Exacto. ¿Sabe Su Alteza por qué Isa aceptó casarse con Mateo? Ahora, ¿por qué no quiere casarse con usted? No lo entiendo. En ese tiempo, Isa era humilde, una huérfana. Al casarse con Mateo, él la ayudaría. Ahora, Isa es la hija legítima de Casa Vega. El poder que tiene, ahora, es mucho mayor. Para conquistarla, no solo amor, sino más poder y estatus. Don Fernando, ya lo entiendo. Este viejo se rinde. No quiere casarse.
por temor a perder sus sueños. Entonces, la ayudaré a cumplir sus sueños. Su Majestad está indispuesto. La reunión de hoy se cancela. Señores, pueden retirarse. Su Majestad no asiste desde hace 7 días. No sé si su enfermedad es grave. Solo una recaída. Doctor Elena lo está atendiendo. Entonces, ¿cuándo reanudamos? No lo sé. Extraño. Su Majestad es laborioso. ¿Por qué se ausenta tantos días? Se dice que está indispuesto. Está pasando las noches con la gran dama. La gran dama ya no es joven. ¿Por qué sigue tan querida? No lo sé. Vamos, vámonos. El emperador es extraño. No es casualidad. Debo hablar con Gabriel. Supe que vendrías. Lo hice yo mismo. Prueba. Este postre es complicado. ¿Todavía lo recuerdas? Te encantaba desde niña. ¿Cómo podía olvidarlo? ¿Cómo está? Muy rico. ¿Te gusta? Te lo haré todos los días. Sí. He venido hoy porque tengo algo que preguntarte. Sí. ¿Qué le pasa a Su Majestad? Hace tiempo que no lo veo. Según los del palacio, está muy irritable y agresivo. Solo en la habitación de la gran dama se calma un poco. Solo en la habitación de la gran dama. Se calma. ¿Será que le han dado algo en secreto? Envenenado. Hay una droga popular. Al principio calma la mente, pero con el tiempo se adiciona. Incluso altera la razón. No pensé que el tercero se atreviera con el emperador. Lo primero es encontrar una forma de ver al emperador y preguntarle. Sin la llamada del emperador, no puedo entrar a las aulas. ¿Hay forma de quienche? Puedo enviar un mensaje a la reina madre, pero ahora el control está en manos de la gran dama. Para entrar sin problemas, necesitas una excusa plausible. ¿Qué excusa? Sí, la reina madre quiere ver a la futura princesa. Incluso la gran dama no puede impedirlo. Princesa consorta. Madre, Isabel entrará mañana. Debes impedir que vea al emperador. La última vez me encerró y no la he castigado. Perfecto. Se atreve a entrar al palacio. Isabel entrará. Mañana la vengaré. Sí. ¡Detente! ¿Por qué yo soy el hazmerreír y ella se eleva? Isabel, ¿estás ciega? ¿No ves a mi tía aquí? Isabel de la Veda, saluda a la gran dama. Después de meses, pasaste de ser una esposa repudiada a ser una funcionaria. Excelente jugada. Solo fui favorecida por Su Majestad. Gran dama, la reina madre espera en el salón. ¿Podríamos retirarnos primero? ¡Insolente! ¿Un simple eunuco se atreve a decirle a mi tía qué hacer? Vuelve a informar a la reina madre que yo e Isabel tenemos que hablar. Más tarde la llevaré personalmente. Esto no importa. Seguiré a la gran dama, no hay problema. Sí. Me retiro. Isabel, cuando viste a mi tía, ¿por qué no te postraste? Como funcionaria, debo rendir el saludo oficial. Este es el harén, no el palacio. Eres mujer,
Deberías postrarte. Creo que Lucía tiene razón. Si es así, postrate y saluda. Así, no violarás las reglas del palacio. Gran dama, como dice el refrán, las reglas son reglas. Como funcionaria del imperio, cumpliré con las formalidades. La reverencia no puedo hacerla. Tía, mirad cómo se comporta. Es un total desprecio por las reglas. Isabel, te pregunto por última vez, ¿te arrodillas o no? En su tiempo, Sofía García, ante la madre del emperador, no se arrodilló por su elevado rango. Si la gran dama insiste en que me arrodille, ¿no estaría acusando a Sofía de violar las reglas? Excelente orador, usa a los sabios. Sin embargo, por muy elocuente que seas, ¿qué importa? Quiero que te arrodilles. No necesito razón. Guardias, haced la rodilla. Piénselo bien. Agredir a un funcionario. Si hiere, 100 azotes, 3 años de prisión. Si mata, ejecución Doña. ¡Inútiles! ¿No os atrevéis? Yo lo hago. Lucía, eres realmente... Olvidaste el dolor. Parece que en el mercado te faltaron golpes. Tía, miradla. No creas que con la ley puedes presumir ante mí. Hoy te golpearé. ¿Y qué harás? Isabel, si te atreves a defenderte, será un gran desprecio. Mi tía puede encontrar a alguien para matarte. Deténganse. ¿Quién se atreve a herir a alguien aquí? Isabel de la Vega, saluda a su majestad. Yo también saludo a su majestad. Llamé a Isabel para asuntos urgentes. ¿Qué? ¿La gran dama querrá castigarla? Su majestad, calma. Yo creí que Isabel no conoce las reglas y quise reprenderla en su lugar. Isabel es funcionaria. Eres concubina. ¿Cómo puedes herirla? Isabel, ven conmigo. Sí. Tía, ¿la dejamos ir así? La reina madre la mandó. ¿Puedo detenerla? Pero Gabriel dijo que no debe ver al emperador. Tranquila. Yo mismo llevaré la sopa al emperador. Cuando duerma, por más que intente, no lo verá. Gabriel encontró una excelente esposa. Su Majestad, vengo aquí en nombre del príncipe Gabriel para investigar la enfermedad del emperador. ¿Enfermedad real? Aunque el emperador tenía dolores de cabeza, ahora está todo el tiempo con la gran dama. Y es Digo, he enviado para visitar, pero me negaron. Por eso, el príncipe Gabriel está preocupado y me mandó al palacio para averiguar la verdad. Pero ahora, al lado del emperador, solo la gran dama lo atiende. Si no permite que nadie se acerque, ni siquiera yo puedo intervenir. Esto afecta la estabilidad. Me atrevo a pedirle que me ayude. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué hacen aquí? ¡Vengan a apagar el fuego! ¡Rápido! ¡Apaguen el fuego! ¡Rápido! Su Majestad, Su Majestad. Mi cabeza duele mucho. ¿De dónde eres, muchacho? Su Majestad, soy Isabel de la Vega. Su Majestad... ¿Isabel? ¿Qué haces aquí?
Esto es el harén. Su Majestad abandonó el gobierno. La gran dama ocultó la noticia y prohibió las visitas. Príncipe Gabriel teme por Su Majestad y me pidió traer al médico. Suplico perdón. Estos días he sentido debilidad y dolores de cabeza. Aparte del dolor, ¿tiene otros síntomas? ¿Sueles no dormir en las noches? ¿Perdiste la razón? Así es. ¿Qué me está pasando? Si acuso a la gran dama, el emperador no creerá, pero si él lo deduce, lo creerá sin dudar. Su Majestad está mal. Con permiso, permita al doctor Martín examinarle. Espero su permiso. Permitido. Doctor, ¿qué enfermedad extraña tengo? El pulso indica Su Majestad tomó polvo de la noche hace más de un mes. Si no se detiene ahora, su vida está en peligro. ¿Polvo de la noche? ¿No es la droga prohibida, que es adictiva y mortal? ¿Quién? ¿Quién me envenenó? No me atrevo a decirlo. Cada vez que empeora, voy a la habitación de la gran dama. Ahora me siento mejor. ¿Será la gran dama? No lo sé, pero me atrevo a pedirle actuar conmigo para atrapar a los culpables de una vez por todas. De acuerdo. Voy a averiguar. ¿Quién es tan traidor? ¿Cómo está el fuego? Señora gran dama, ya se apagó. Solo quemó un rincón del ala. No hay daños graves. Isabel sigue en la habitación de la reina madre. Cuando comenzó el fuego, Isabel estaba en la habitación de la reina madre. Acaba de salir del palacio. Tía, Isabel entró al palacio quizás no para ver al emperador. Quizás quiere ser princesa consorte para superarme. Es una puta. Tía, aunque Mateo y yo nos casamos, cada noche en sueños llama por ella. En menos de 15 días, Su Majestad abdicará y entregará el trono a Alejandro. Entonces serás princesa mayor que hombres no podrás tener. ¿Para qué preocuparse por Mateo? Tía, tiene razón. Isabel, oí que te casarás con Gabriel. ¿Hace cuánto nos divorciamos? ¿Ya te casarás de nuevo? Tú puedes casarte, y yo no puedo. ¿No te parece absurdo? ¿Insististe en divorciarte para aprovechar tu estatus de heredera y casarte con alguien rico? Los hombres usan el matrimonio para ascender. ¿Por qué las mujeres no podemos elegir bien? Mateo, todo esto lo aprendí de ti. Además, ese día me entregaste a Alejandro. Ahora decir esto, ¿no te da asco? Tenía mis razones. En fin, por lo que fuimos... Si quieres vivir, aléjate de Gabriel. ¿A quién me case? Y si vivo, no te importa. Con este tiempo, mejor cuida tu relación con Lucía. ¡Isabel! ¡Lo lamentarás! Alejandro es impaciente y usa dosis altas. El médico dice que la salud de Su Majestad no durará más de un mes. En el palacio, la gran dama controla el harén. Fuera, Alejandro tiene la guardia imperial. Parece que están a punto de actuar. En 15 días, la gran celebración. Su Majestad debe aparecer. Es el mejor momento para actuar. Y ahora, la más cercana, que pueda contrarrestar a la guardia, está en la frontera norte. Si queremos disimular, moverla sigilosamente hasta la ciudad imperial, será casi imposible. Por eso, conseguí que Su Majestad te entregara esto. Este es el sello de guardia real que el emperador guarda personalmente. Exacto. Este sello manda a 3,000 guardias reales. Ellos nunca salen a la luz. No alertará a Alejandro. Isa, tu astucia es asombrosa. Isa. Incluso para averiguar la enfermedad del emperador, no era necesario que la reina madre emitiera la boda. Abuelo, este asunto lo decidimos Gabriel y yo. El decreto está firmado. Si cambias de idea, ya no habrá vuelta atrás. No te preocupes, abuelo. Gabriel me prometió personalmente que incluso casados no me encerrará en el harén. Él está dispuesto a gobernar conmigo. Entiendo. Entonces, estoy tranquilo. ¿Y el hombre que te pedí buscar? ¿Qué pasó con él? Lo encontramos.
ya fue ejecutado. Perfecto. Todo está listo. Ahora solo esperamos la gran celebración para mi coronación. No, no me mates. No diré nada. Por favor. Tranquilo, no te mataré. Si te quedas aquí quieto, te salvaré la vida. No me iré. No me mates. No me mates. Si mueres, ¿cómo usarte como moneda de cambio para chantajear a ese idiota Alejandro? El prisionero es el padre biológico de Alejandro. Exacto. Mateo es cauteloso. Si no le dejo una debilidad de Alejandro, ¿por qué ayudaría y trabajar para él? Así que mandé investigar y vi que efectivamente había dejado vivo al prisionero. Conoce a este hombre muy bien. Estuvimos 10 años juntos. Por supuesto que lo conozco. ¿Y estás dispuesta a tomarte el tiempo para conocerme? Está celoso. Algún día seré tu esposa. Tenemos toda la vida para conocernos. Su Majestad, la medicina está lista. Es hora de tomarla. Cuando tome esta medicina, perderá la conciencia y será mi marioneta obediente. Hoy siento que me siento mucho mejor. No tomaré la medicina hoy. ¿Cómo puede ser, Su Majestad? Doctor Elena dijo que no se puede interrumpir o todo habrá sido en vano. De acuerdo, la tomaré. Su Majestad está muy ocupado. Mientras los funcionarios están en la audiencia, firmemos el decreto. ¿De acuerdo? Sí. Su Majestad, en este decreto, escriba el nombre de Alejandro. Sí. Hecho. De ahora en adelante, este imperio es de Alejandro. Su Majestad está indispuesto. La gran celebración la manejaré yo. Su Majestad, la ceremonia es un asunto nacional. Esto no es apropiado. No importa. Haga como la gran dama. ¡Es la hora! ¡Funcionarios! ¡Ofrezcan sus tributos! ¡Es la hora! ¡Funcionarios! ¡Ofrezcan sus regalos! Don Esteban, ministro de personal, ofrece un cépter de jade. Su Majestad, Don Esteban es leal. Debería recompensarlo bien. Querido Esteban, tu lealtad es admirable. Recompensa, 1000 taeles de oro. Gracias, Su Majestad. Don Martín, viceministro de guerra, ofrece un coral rojo. Su Majestad, este coral rojo es muy raro. Don Martín se esforzó mucho. Don Martín, ascentes a primer grado. Gracias, Su Majestad. ¿Qué le pasa a Su Majestad? Ya sabía que los regalos valen. ¿Yo qué digo? Gastaría todo. Padre, hoy le traje la pintura del dragón celestial. Su Majestad, esta pintura simboliza el dragón celestial y la prosperidad imperial. Es Alejandro queriéndole demostrar su amor filial. Alejandro es muy amable. Extraño. ¿Por qué no recompensa? ¿Porque luego abdicará? Príncipe Gabriel, ¿dónde está tu regalo? Padre, ofrezco la pintura de la celebración de las bestias. ¿La pintura de las bestias? En la gran celebración, Príncipe Gabriel trae fieras salvajes. ¿No es inapropiado? Es un símbolo de buena suerte para la vida del emperador. En el fondo, son solo bestias de corta vida. Creo que Príncipe Gabriel tiene malas intenciones y quiere insultar a Su Majestad. La gran dama no lo sabe. El tributo de las bestias significa que todos vienen.
Simboliza la paz universal y la unificación del mundo. Eres solo una funcionaria de rango bajo. ¿Te atreves a contradecirme? ¡Guardias! ¡Lleven a Isabel! ¡30 azotes! Gran dama, doña Isa habló con respeto. No hubo desacato. Además, hoy es el cumpleaños de mi padre. Si hay sangre en el salón, sería un mal presagio. Basta. Hoy seré indulgente. Señores, tomen asiento. Su Majestad, ordené a la cocina imperial que prepare platos y vino. ¿Le gustaría probar? ¡Su Majestad! ¡Padre! ¡Traigan al médico! Doctora Elena, ¿qué le pasa a mi padre? En la comida del emperador estaba la hierba mortal. Su Majestad, ya... ¡Guardias! ¡Traigan a los cocineros! ¡De hoy, aquí mismo! ¡Audaz traidor! ¿Quién te ordenó envenenar a mi padre? ¡Audaz traidor! ¿Quién te ordenó envenenar al emperador? No me atrevo. Si no hablas ahora, serás azotado hasta la muerte. Sí, el príncipe Gabriel me ordenó envenenar. Dijo que si su majestad muere, él tomará el trono. ¡Qué traidor con ambiciones! ¿Te atreves a matar a tu padre? Dices que Gabriel ordenó. ¿Cuándo fue que Gabriel te llamó? ¡Ay! ¡Absurdo! Gabriel lleva 15 días sin pisar el palacio. Sí, un hombre del príncipe Gabriel. Entonces dime, ¿quién es? ¡Basta! ¡Hay testigos! ¿Sigues negando? Hoy limpiaré el palacio en nombre del emperador. ¡Guardia Imperial! ¡Ejecuten a Gabriel! Guardia, no entren al palacio, tercer hermano. Estaba planeado. ¿Quieres el trono? ¿Para qué robarlo? Antes de enfermar, el emperador firmó la abdicación a mi favor. Miren. Es la firma del emperador. En ese caso, Alejandro no tiene razón para envenenar al emperador. ¿Y si este decreto es falso? ¿Y si este decreto es falso? Isabel, ¿por qué cuestionas el decreto? Lo que tengo aquí es el auténtico decreto. ¿Cómo es posible? Estoy enfermo. Por el heredero Gabriel es leal y virtuoso. Es capaz y virtuoso. Nombrado príncipe heredero después de mi muerte, herede el trono. Ambos decretos tienen la misma letra. ¿Cuál es el auténtico? El decreto de la Gran Dama fue firmado por Su Majestad cuando estaba inconsciente, mientras que el mío fue escrito por Su Majestad con sus propias manos. ¡Absurda! El tuyo es el falso. Puedo probar que Isabel dice la verdad. ¡Su Majestad! ¿Se despertó? Su Majestad, usted no... Yo solo tomé una pastilla para fingir la muerte. ¿De verdad crees que el polvo de la noche puede embaucarme? Yo solo estaba jugando contigo. ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Padre, el trono debía ser mío. ¿Por qué se lo das a él? ¡Cállate! Si realmente ocupas el trono, será un pecado mortal. Porque no eres mi hijo. ¡Guardias! Traigan al padre de Alejandro. Se llama Don Mauricio. Conoció a la Gran Dama antes de su ingreso. Es el padre biológico de Alejandro. Eso es mi perdón. Alejandro es mi hijo con la Gran Dama. ¡Mateo! ¿No dijiste que ya estaba muerto?
¿Y si no soy príncipe? Ahora la Guardia Imperial obedece mis órdenes. El imperio será mío. ¡Guardia Real! ¿Guardia Real? ¿Resulta que ya sabían todo esto? Alejandro, gentil. ¡Son ustedes! ¡Me forzaron a rebelarme! ¡Alejandro! ¡No! ¡Doña! Don Montes, Esteban y otros aliados de Alejandro traidores, pruebas irrefutables, en 3 días, condenados a muerte, para advertir a otros. Si no fuera por Gabriel e Isabel, que restauraron el orden, ya estaría muerto. Nómino a Gabriel como heredero para sucederme. Isabel como reina para ayudar en el gobierno y proteger el imperio. ¡Viva su majestad! ¿Estás seguro? Sofía apenas tiene 4 años. ¿Les dijiste a los ministros que la harás heredera? La criamos con nuestras manos. En el futuro será capaz de gobernar. ¿No temes que te critica? Temer que eres mujer y compartes mis penas y mi destino. Si Sofía es como tú, ¿qué temer? ¡Padre!